Akainu, lo que le otorgaba un 50% de probabilidades de sobrevivir. Alex había atacado a Akainu simplemente porque lo encontraba ligeramente irritante. En realidad, respetaba a Akainu más que a los demás almirantes. Comparado con Kizaru y Aokiji, Akainu era el más capaz de ellos. Sin embargo, de repente, sus ataques se congelaron en el aire, incapaces de avanzar. Alex había desaparecido de su posición original y reapareció entre Barba Blanca y los piratas de Barba Negra. Activando su técnica ilimitada, detuvo sin esfuerzo los ataques de ambos bandos. Barba Negra, visiblemente desconfiado de Alex pero no del todo temeroso debido a su ignorancia, se burló. ¿Qué es esto? ¿El infame Alex se está metiendo en mi disputa con Barba Blanca? Alex le lanzó una breve e indiferente mirada, lo que provocó que Barba Negra instintivamente diera un paso atrás, pero no dijo nada a cambio. Girándose hacia Barba Blanca, Alex le sonrió al hombre desconcertado y agitó el aire suavemente. No tengas tanta prisa por morir. Más allá de este Grand Land, te esperan mundos aún más maravillosos y aventuras emocionantes. Con eso, el dedo de Alex chocó contra el aire. Gracias a su dominio de la manipulación vectorial, la diminuta explosión de energía cinética se expandió exponencialmente, formando una fuerza inmensa que envolvió el cuerpo de Barba Blanca. La fuerza fue tan abrumadora que ni siquiera Barba Blanca pudo resistirla. Salió despedido y aterrizó frente a Ace y los demás. Barba Blanca no podía morir todavía, Alex tenía planes de convertirlo en su principal general. Al darse la vuelta, Alex se enfrentó a un furioso Barba Negra y sonrió. Pareces molesto, dijo casualmente. Barba Negra, enfurecido por haber perdido su premio, torció el rostro con furia. Maldito seas, Alex. Te haré. Antes de que pudiera terminar, Alex le dio una bofetada en la cara. Habiendo comprendido desde hacía mucho tiempo los principios de la fruta temblor a través de sus 6 ojos, Alex infundió la bofetada con su poder. Auge. En un instante, grietas blancas se extendieron a lo largo de miles de metros. El devastador temblor se abalanzó sobre Barba Negra, sin darle tiempo a reaccionar. El terremoto destruyó uno de los brazos de Barba Negra y aniquiló a Danoger, Carolina Daven y Sandman Wolf, reduciendo grandes porciones de sus cuerpos a pulpa, que luego se destrozó en pequeñas partículas por las vibraciones. Bajo el control preciso de Alex, las ondas de choque residuales no destruyeron Marineford sino que se condensaron en una línea recta que se extendió mucho más allá de la posición de Barba Negra. Los restos de la estructura, similar a una fortaleza, fueron arrasados, al igual que la montaña que se alzaba tras ella. El temblor dividió entonces el mar infinito, cortando caminos a través de varias islas deshabitadas antes de desaparecer finalmente en la distancia. Todos se quedaron congelados. Los piratas de Barba Blanca que huían se detuvieron en seco. El descontento en el rostro de Barba Blanca desapareció, reemplazado por la conmoción. Incluso la tripulación del sombrero de paja, que en cierta medida comprendía el poder de Alex, se quedó boquiabierta. Las decenas de miles de marines restantes temblaron incontrolablemente y cayeron al suelo, incapaces de moverse. Sengoku, Garp y los almirantes lo miraron con incredulidad. Incluso uniendo fuerzas, no podrían lograr ni una fracción de ese poder destructivo. Esto no fue una hazaña de humanos, ni siquiera de monstruos. Fue divino. Clac, clac. El único sonido en el campo de batalla eran los pasos tranquilos de Alex mientras se acercaba a Barba Negra, quien estaba congelado en su lugar con una expresión vacía. De pie frente al hombre aturdido, Alex acarició suavemente el rostro grande y aturdido de Barba Negra, mostró una sonrisa radiante y repitió su pregunta anterior. ¿Pareces molesto? Grados. ¿Con ganas de más, chicos? Echa un vistazo a nuestro Patreon. Enlace, /Bapomet Fiction. Publico 20 capítulos avanzados de este fanfic allí. Capítulo 145, aviso. En el momento en que la bofetada de Alex impactó en el rostro de Barba Negra, este finalmente recuperó el sentido y comprendió lo que acababa de suceder. Saltó hacia atrás, poniendo distancia entre él y Alex, y luego se desplomó en el suelo, retorciéndose de dolor. El poder de la fruta oscura era inmenso, capaz de consumir todo y anular cualquier habilidad de la fruta del diablo al contacto físico. Sin embargo, la fruta oscura tenía un defecto fatal, cualquier daño infligido a su usuario se sentía varias veces más intensamente de lo normal. El dolor de que Alex le arrancara el brazo a la fuerza con el temblor devastador era insoportable. Agravado por el inconveniente de la fruta, la agonía se volvió insoportable, incomprensible. Al ver a Barba Negra revolcándose en el suelo, Alex no pudo evitar sentir asco por la patética visión. Frunció el ceño con fastidio y dijo con frialdad. Barba Negra, si sigues gritando, podrías perder también tus otras extremidades.
Barbanegra sintió al instante que una malicia sofocante lo envolvía. Se le puso la piel de gallina, y la muerte parecía cernirse sobre él, esperando la orden del hombre de cabello blanco para cobrarle la vida. Barbanegra se puso de pie de un salto, abandonó su anterior arrogancia y se inclinó obsequiosamente ante Alex, humillando: «Señor Alex, todo es un gran malentendido. Conozco su inigualable reputación y no me atrevería a enojarme por mucho que me trate». Mientras hacía reverencias y adulaciones, Barbanegra se acercó lentamente a Alex, claramente conspirando. A Alex no le importó. Sabía exactamente lo que Barbanegra intentaba hacer, pero para él no era más que una lucha inútil. Efectivamente, cuando Barbanegra estaba a 3 metros de él, de repente se lanzó hacia adelante, agarrando la pierna de Alex mientras yacía en el suelo. Aunque desaliñado y maltrecho, el comportamiento de Barbanegra pasó de la desesperación a la confianza. Rió como un loco. «Ja ja ja. Idiota. ¿En serio me dejaste tocar tu cuerpo? Con el poder de la fruta oscura, tus habilidades de fruta del diablo ahora quedan completamente anuladas. Maldito bastardo, ¿cómo te atreves a humillarme? Te descuartizaré». Agujero negro. Una oscuridad ondulante se extendió desde Barbanegra, envolviendo decenas de metros cuadrados. Este era el efecto consumidor de la fruta oscura, capaz de devorar todo dentro de su dominio y comprimirlo con una fuerza infinita hasta destruirlo por completo. Anteriormente, en su batalla contra Ace, Barbanegra había usado esta habilidad para arrasar un pueblo entero en un instante. Ahora, si bien el área de efecto se había reducido, su fuerza gravitacional había aumentado drásticamente. «Alex», gritó Barba Blanca preocupado y con expresión sombría. No estaba seguro de si las habilidades de Alex serían contrarrestadas por la fruta oscura. De ser así, su destreza en combate se vería gravemente disminuida, dejándolo posiblemente vulnerable a Barbanegra. Hasta ahora, Alex solo había demostrado un dominio excepcional de las frutas del diablo, sin exhibir jamás sus habilidades físicas. Por ello, Barba Blanca y los demás desconocían la formidable magnitud de su cuerpo. Desde la distancia, la tripulación del sombrero de paja observaba con ansiedad. Aunque tenían fe en Alex, la confianza de Barbanegra los inquietaba. Mientras tanto, Sengoku y los demás marines permanecieron indiferentes, con la secreta esperanza de que Alex y Barbanegra se destruyeran mutuamente. Si eso sucedía, podrían capturar fácilmente a 2 de las figuras más peligrosas del mar sin mover un dedo. Tan pronto como Barbanegra hizo contacto, Alex sintió una reacción energética familiar. La capacidad supresora de la fruta oscura era notablemente similar a la del dispositivo supresor de mutantes que había encontrado antes, tan similar, de hecho, que sus firmas energéticas eran casi idénticas. La única diferencia radicaba en que la fruta oscura suprimía los poderes de la fruta del diablo, mientras que el dispositivo supresor atacaba el gen X en los mutantes. Habiéndose adaptado desde hace mucho tiempo a tales habilidades de supresión, Alex no se vio afectado en absoluto. Permaneció en silencio, observando con calma la teatralidad de Barbanegra. Permaneció inmóvil mientras la expresión de Barbanegra pasaba de la satisfacción petulante al terror absoluto. Barbanegra pronto se dio cuenta, para su horror, de que si bien su mano podía tocar la pierna de Alex, no podía tocar ninguna otra parte de su cuerpo. Era como si un muro invisible lo separara, impidiéndole alcanzar a Alex por mucho que lo intentara. Lo que aterrorizó aún más a Barbanegra fue darse cuenta de que ese muro invisible era innegablemente real. Sin embargo, aparte de sentirlo mientras atacaba a Alex, no pudo detectarlo de ninguna otra manera. Bajo su haki de observación, no había nada frente a él, ninguna señal de Alex, mucho menos la pared invisible que bloqueaba sus esfuerzos. Un sudor frío corría por la frente de Barbanegra mientras tartamudeaba. «¿Qué hiciste? ¿Por qué aún puedes usar tus habilidades a pesar de que ya me puse en contacto contigo?» De la esperanza a la desesperación y viceversa, todo en un lapso de apenas unos segundos. Frente a Alex, cuyas habilidades no se vieron afectadas, Barbanegra ya no confiaba en su victoria. Alex le sonrió radiante, levantando el dedo índice. En la punta, se formó rápidamente una singularidad rojiblanca. Al percibir el poder abrumador que emanaba del diminuto punto rojo y blanco, Barbanegra soltó a Alex de inmediato y retrocedió a gatas. Con toda su fuerza, desató la habilidad de su fruta del diablo, Vórtice Negro. ¡Ah! Los gritos de Lafite, más agonizantes que todo lo que el propio Barbanegra había soportado, resonaron a través del portal, helando los corazones de quienes los oyeron. Alex volvió su mirada hacia otro. «Doc Q, querías destrozarme el cuerpo, ¿verdad? Déjame devolverte el favor». En cuestión de instantes, Alex usó la justicia poética para acabar con cada miembro restante de los piratas de Barbanegra.
El aire se llenó de sus gritos desgarradores, sembrando el terror por todo Marineford. Todos los que presenciaron la escena sintieron un miedo completamente nuevo y aún mayor al poder de Alex. Al final, solo quedó Barbanegra. Alex se volvió hacia él con una sonrisa inquietante. Tú, sin embargo, no me maldijiste con nada. Barbanegra se arrastró y tropezó hasta llegar a los pies de Alex, suplicando repetidamente. Sí, sí, Lord Alex, no te he maldecido. Por favor, perdóname. Sin embargo, Alex ignoró sus súplicas y, después de un momento de reflexión, dijo. Eso es bastante problemático. ¿Qué tal si multiplico tu dolor cientos de veces y luego te desgarraré lentamente? No. No, por favor. Suplicó Barbanegra, luchando por resistir, pero ante el poder cósmico de Alex, sus esfuerzos fueron inútiles. Otro grito desgarrador resonó por todo Marineford, y solo cesó cuando Alex cerró el portal. Al observar el Marineford ahora en ruinas, Alex vio a los piratas y marines, algunos cautelosos y otros aterrorizados, observándolo. Sonrió levemente y, con una pequeña reverencia, abrió un portal para regresar a la isla Gyojin. Tenía planes para ejecutar a continuación. Cuando Alex se fue, Sengoku, Garp y los tres almirantes finalmente se relajaron. Garp se secó el sudor frío de la frente y suspiró, realmente no sé de dónde salió Alex. Apareció de la nada y, en poco tiempo, derrotó a Aokiji y Kizaru. Después de esta guerra, aunque todos nos uniéramos, quizá no pudiéramos vencerlo. Sengoku asintió, igualmente aturdido. Exactamente, lo peor es la gran cantidad de habilidades que posee. Desde fortalecer hasta neutralizar las debilidades de las frutas del diablo, y lo peor de todo, incluso puede revivir a los muertos. Hizo una pausa, pero los demás entendieron lo que estaba insinuando. Si Alex pudiera usar sus habilidades a gran escala, el gobierno mundial no tendría ninguna oportunidad. Si quisiera, podría fácilmente derrocar al gobierno actual y crear uno nuevo, concluyó Sengoku con gravedad. Mientras tanto, Barba Blanca y su tripulación miraron hacia el lugar donde Alex había desaparecido, pero a diferencia de los marines, estaban llenos de gratitud. Gracias a Alex, su viejo estaba vivo y Ace había sido rescatado. En esta batalla contra los marines, la tripulación de Barba Blanca había salido victoriosa. De repente, se abrió un portal y Alex, que acababa de desaparecer, regresó. Con voz enérgica, dijo. Bien, tenía tanta prisa que olvidé mencionar algo. Le doy al gobierno mundial un mes. Después, quiero ver a todos los dragones celestiales evacuados de Marregios y a todas las fuerzas armadas rindiéndose incondicionalmente a mí. En ese momento, Baggy y los demás habían descartado su Denden Musi y habían huido, pero el Denden Musi todavía estaba grabando, transmitiendo el mensaje de Alex al archipiélago Sabaody y luego al mundo entero. Alex continuó, por supuesto, puedes optar por resistirte, pero si te rindes, consideraré tus crímenes y te castigaré como corresponde. Quienes se resistan serán asesinados. Tras terminar su proclamación, Alex ignoró el caos mundial que sus palabras causarían. Ya estaba de vuelta en la isla Gyojin, preparándose para traerla a su dimensión de bolsillo. De vuelta en el suelo, todos se quedaron atónitos, mirando el lugar donde Alex había desaparecido, con la boca abierta por la sorpresa. Habían pasado muchos años, pero finalmente, alguien había declarado abiertamente la guerra al gobierno mundial. No, esto no era una declaración de guerra. Era un aviso. El hombre más peligroso del mundo, Alex, miraba al gobierno mundial con desprecio, dejando claro que no los respetaba en absoluto. Grados. ¿Con ganas de más, chicos? Echa un vistazo a nuestro Patreon. Enlace, /Bapomet Fiction. Publico 20 capítulos avanzados de este fanfic allí. Capítulo 146, Contratos. Mientras todos permanecían atónitos, un barco pirata con una cabeza de dragón tallada en la proa entró rápidamente en Marineford. Varias figuras desembarcaron del barco. Al frente se encontraba un hombre con una capa roja. Aunque había perdido el brazo izquierdo, esto no disminuía su imponente presencia. Incluso con su aspecto desaliñado, tenía un innegable aire de rey. Este no era otro que Shanks el Pelirrojo, uno de los 4 emperadores del Nuevo Mundo. Después de desembarcar, Shanks se enfrentó a los 3 almirantes, así como a los veteranos Sengoku y Garp. Por alguna razón, sintió que algo no andaba bien en la atmósfera, pero no tuvo tiempo de pensarlo demasiado. Shanks tenía un propósito al venir, terminar esta batalla lo más rápido posible. Cada segundo perdido significaba más vidas perdidas. Si las fuerzas de la Armada se debilitaran demasiado, ya no podrían mantener el orden en los mares y el mundo caería en el caos.
Hasta que la fuerza de la AFI madurara y pudiera asumir el papel que le estaba destinado, el mundo necesitaba estabilidad. Con esta resolución, Zank sacó su espada y comenzó a caminar hacia adelante, cada paso atrayendo la atención de todos los presentes. Esta batalla ha terminado. Continuar solo conducirá a bajas innecesarias para ambos bandos. Si alguien todavía tiene ganas de causar problemas, adelante. Nos encargaremos de ello. Pero para sorpresa de Zank, la reacción de la multitud no fue la que esperaba. Las miradas que le dirigieron eran extrañas, inquietantes casi. Fue entonces cuando Zank notó que la lucha entre los piratas y la armada ya había cesado. Ambos bandos se habían separado ordenadamente, colocándose en lados opuestos sin cruzar el espacio del otro. Justo cuando Zank comenzaba a sentirse completamente confundido, Sengoku se retiró de su forma de Buda y se dirigió a él con gravedad. Zank, esta guerra ya terminó. Pero una nueva, está a punto de comenzar. Zank. Mientras tanto, Alex abrió un portal y regresó a la isla Gyojin. Dejó atrás el crucero de enredaderas vivientes que había creado casualmente para Barba Blanca como regalo. Después de todo, Alex podía crear tantas de estas naves vivientes como quisiera, por lo que recuperarlas no valía la pena. De regreso en la isla Gyojin, Alex le informó al rey Neptuno de su plan de trasladar la isla a su dimensión de bolsillo. Aunque Neptuno no estaba seguro de que era una dimensión de bolsillo, confiaba en Alex, quien ahora era su protector. Sin dudarlo, Neptuno aceptó la propuesta. Neptuno informó entonces a los habitantes de la isla Gyojin que pronto habría temblores. Con los preparativos listos, Alex comenzó su trabajo. De pie en el centro de la isla Gyojin, Alex activó inmediatamente su forma del tercer árbol, abismo, provocando que la energía dentro de él aumentara exponencialmente. Expandió su dominio, envolviendo instantáneamente toda la isla Gyojin y el enorme árbol de la luz del sol leve sobre ella. Alex pisó suavemente y aparecieron runas intrincadas en cada rincón de la isla Gyojin, fortificándola para evitar que se derrumbara debido a fuerzas desiguales durante su reubicación. Una vez finalizados todos los preparativos, Alex tomó el control de los vectores de la víspera del árbol de la luz solar y de todo en la isla Gyojin. Tanto la isla como el árbol comenzaron a temblar violentamente. Bajo los inmensos temblores, las raíces del árbol de la luz del sol leve se desprendieron del suelo, y la isla Gyojin se separó por completo de la roca del fondo marino, convirtiéndose en una masa móvil. Entonces, un enorme portal dorado apareció sobre la corona del árbol de la luz del sol leve. El enorme portal llamó la atención de los vecinos, quienes al salir de sus casas presenciaron un anillo dorado de varias decenas de kilómetros de diámetro suspendido en el cielo. En su interior, pudieron vislumbrar una extraña isla de otro mundo. El agua del mar circundante se agitó formando olas y el suelo tembló intensamente. El tronco del árbol de la luz del sol Eva comenzó a ascender, atravesando el anillo dorado y entrando en otro mundo. Los residentes, que nunca habían visto un espectáculo tan milagroso, comenzaron a murmurar entre ellos. Finalmente, coincidieron, era un milagro divino. A medida que el tronco y las raíces del árbol de la luz del sol se elevaban gradualmente fuera del agua, los hombres pez y los tritones de la isla observaban con asombro. Cuando la mayor parte de Sunlight Reed había entrado en la dimensión de bolsillo, la isla debajo de ella, envuelta en sus raíces, también emergió del fondo del océano. Algunos piratas en la superficie, que ya habían visitado la isla Gyojin antes, gritaron asombrados. «Esa es la isla Gyojin. Está subiendo a la superficie». Otro pirata preguntó confundido. «¿Qué es ese anillo dorado? ¿Es algún poder de una fruta del diablo?» Otro pirata refutó la idea. Ningún humano podría poseer semejante poder. Debe ser un milagro de los dioses, una bendición divina. Un pirata especuló. Sin embargo, Alex no atacó personalmente a Mary Gios. En cambio, pretendía usarla como campo de entrenamiento para sus seguidores, permitiéndoles perfeccionar sus habilidades y generar más energía. Con un solo pensamiento, Alex expandió su dominio para abarcar todo el mundo pirata. En el instante siguiente, todos los habitantes del mundo se congelaron, sus mentes se llenaron con la presencia de un misterioso contrato. El contrato prometía un poder inmenso y vida eterna a cambio de jurar lealtad al gran Alex. A pesar de la tentadora oferta, nadie firmó el contrato de inmediato. Todos comprendieron que no había regalo sin precio. El contrato establecía explícitamente que Alex conservaba el derecho de reclamar el poder otorgado en cualquier momento, junto con el alma del usuario y toda la energía dentro de su cuerpo. En esencia, firmar el contrato significaba entregar la propia vida y existencia a Alex, el Grande. Además, el contrato imponía varias limitaciones estrictas. 1. Las personas malintencionadas no podían firmar el contrato. Solo quienes tenían buenas intenciones o eran neutrales eran elegibles.
2. Los firmantes no podían abusar de las facultades que se les habían concedido. Debían capacitarse diligentemente y perfeccionarse. 3. Después de firmar, los participantes estaban obligados a atacar la Tierra Santa de María Geoise hasta que fuera completamente destruida. La aparición del contrato causó un revuelo inmediato. Algunos se indignaron ante la idea de renunciar al control de sus vidas. Maldito sea Alex. ¿Qué le da derecho a controlar nuestras vidas? Exactamente. Solo los tontos firmarían esto y renunciarían a su libertad. Prefiero morir antes que firmarlo. Alex no tuvo tolerancia con estos disidentes. En cuanto terminaron sus quejas, el contrato en sus mentes se volvió gris, impidiéndoles firmar para siempre. Otro grupo, compuesto por individuos inherentemente malvados, intentó escapar de sus terribles circunstancias firmando el contrato. Al descubrir que no cumplían los requisitos, arremetieron contra ellos. Maldita sea, ¿no puedo firmar? ¿Qué derecho tiene Alex a juzgar mi moralidad? Alex, eres @Jenny asterisco. En respuesta, Alex interrumpió con calma los vectores dentro de sus cráneos. Sus cabezas explotaron violentamente, dejándolos sin vida en el acto. Al presenciar este brutal resultado, nadie más se atrevió a insultar a Alex nuevamente. A pesar de los estrictos términos del contrato, su atractivo llegó a un gran número de personas y algunos decidieron firmar. En una pequeña isla en los primeros tramos de Grand Line, un grupo de piratas estaba causando estragos, masacrando sin piedad a los habitantes de la isla. En un rincón apartado, una joven observaba con impotencia el asesinato de sus padres. La consumía el odio hacia los piratas, pero era incapaz de enfrentarse a ellos. Mientras apretaba los dientes para reprimir sus emociones y evitar ser descubierta, un pirata la vio. Con una sonrisa siniestra, gritó: «Capitán, hay otro por aquí. No tiene mal aspecto. Nos espera una noche divertida». El pirata se abalanzó sobre ella con claras intenciones maliciosas. Sumida en la desesperación y el terror, la niña luchó contra su impotencia. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un pergamino se materializó en su mente. Aunque nunca había aprendido a leer, inexplicablemente comprendió el texto. Tras comprender su contenido, gritó con todas sus fuerzas: «Quienquiera que seas, acepto este contrato. Te ofrezco todo lo que tengo. Quiero venganza». En el momento en que aceptó, una oleada de energía abrumadora irrumpió en su interior, manifestándose como una fuerza de voluntad tangible. Un sello de la fruta llama se grabó en su alma. Sintiendo el nuevo poder que la recorría, la chica contempló al pirata, quien ahora la observaba aterrorizado. Su rostro juvenil se endureció con determinación. Momentos después, un infierno envolvió toda la isla, incinerando a todos los piratas. Esta escena se repitió en todo el mundo en innumerables variaciones. Quienes firmaron contratos con Alex se convirtieron en sus seguidores, convergiendo en la Tierra Santa de Mare Gios. Ejercían los poderes divinos que les habían sido otorgados, listos para derrocar al gobierno mundial y establecer un nuevo orden bajo la voluntad de Alex. Grados. ¿Con ganas de más, chicos? Echa un vistazo a nuestro Patreon. Enlace, /Bapomet Fiction. Publico 20 capítulos avanzados de este fanfic allí. Capítulo 147, el fin de la gran era pirata. El contrato de Alex apareció en las mentes de todos los habitantes del mundo pirata, incluidos los dragones celestiales, los marines y otras organizaciones bajo el gobierno mundial. Sin embargo, la mayoría de estos individuos albergaban malas intenciones o tenían su propio e inquebrantable sentido de la justicia, lo que llevó a la gran mayoría a rechazar la oferta de Alex. Aún así, debido a la gran cantidad de población, docenas de personas firmaron el contrato. Estos individuos experimentaron un aumento masivo de fuerza, obteniendo el poder de un sigilo de fruta del diablo asignado aleatoriamente. Repentinamente fortalecidos, irrumpieron en las filas de sus respectivas fuerzas, lanzando ataques contra sus aliados y sembrando el caos. Aunque esta rebelión aún no había sido sofocada, un incidente aún más grave estalló en la Tierra Santa de María Geoise. Un número considerable de esclavos y prisioneros, oprimidos durante mucho tiempo por los dragones celestiales, firmaron contratos con Alex. Con renovadas fuerzas, estos esclavos se rebelaron. Los dragones celestiales, antaño venerados y considerados dioses, fueron masacrados sin piedad. Ante la muerte, demostraron no ser diferentes de los mortales comunes. En medio de las luchas internas y las amenazas externas, la Tierra Santa de Mare Gios se sumió en el caos absoluto. Las fortificadas defensas, que antes se creían inquebrantables, fueron rápidamente destrozadas por los seguidores, obligados por el contrato, que atacaban desde dentro.
Mientras tanto, la oleada más cercana de seguidores de Alex avanzó sin miedo hacia Tierra Santa, lanzando un asalto total. Los marines comunes no tenían ninguna posibilidad contra los seguidores y caían como hierba ante la guadaña. Solo los oficiales de la Marina con rango de capitán o superior podían mantener su posición contra seguidores que habían sido gente común. En cuanto a los individuos más fuertes que se habían convertido en seguidores de Alex, incluso los vicealmirantes luchaban por mantener el ritmo, a menudo cayendo en desventaja. Los cañones rugieron y el suelo se empapó de sangre. Apenas un mes después del fin de la guerra en Marineford, estalló un conflicto mayor y mucho más catastrófico. Uno a uno, los marines fueron derrotados por los seguidores, quienes resultaron ser casi imposibles de matar. Incluso gravemente heridos o incapacitados, sus habilidades regenerativas les permitieron recuperarse rápidamente. Como prometía el contrato de Alex, sus seguidores recibieron no solo un inmenso poder, sino también la inmortalidad. Muchos de ellos, tras obtener acceso parcial a la técnica de revertir la maldición, se habían vuelto casi indestructibles en el mundo pirata. El campo de batalla se volvió rápidamente unilateral. Bajo la inmensa presión, algunos marines desertaron, firmaron el contrato de Alex y se unieron a sus filas. Se rebelaron contra sus camaradas, ayudando a los seguidores de Alex en su asalto a la armada. En la parte trasera del campo de batalla, el almirante de flota Sengoku, el vicealmirante Garp y el vicealmirante Zuru observaron el caos que se desarrollaba. A juzgar solo por la situación actual, Sengoku ya podía prever lo que se avecinaba. Ante los implacables ataques de los seguidores de Alex, la armada no podría detener su avance. Incluso las organizaciones del PC, famosas por sus operaciones encubiertas, se derrumbarían ante la embestida. Ni siquiera los Caballeros de Dios, la división científica ni las unidades serafines, a pesar de su formidable fuerza, pudieron enfrentarse a seguidores de un poder tan abrumador. Su resistencia era como la de una mantis que intenta detener una carreta a toda velocidad. Todo está llegando a su fin, murmuró Sengoku, con la voz teñida de desesperación. Su cabello, que ya se había vuelto visiblemente gris tras la guerra en Marineford, ahora estaba casi completamente blanco. Zuru, con expresión cargada de emoción, respondió suavemente, su habitual voz tranquila teñida de tristeza. En efecto, se acabó. ¿Quién hubiera pensado que Alex ejercería un poder tan inimaginable? Llamarlo Dios no sería una exageración. Al escuchar los sentimientos de sus viejos amigos, Garp de repente se rió de buena gana. ¿Y qué si es un dios? Observa las reglas que estableció Alex. Estos seguidores pueden haber adquirido un poder increíble, pero son incapaces de cometer actos malvados. Si lo intentan, les arrebatarán su poder y serán asesinados de inmediato. Que derroquen al gobierno mundial, maten a esos cerdos dragón celestial y limpien el mundo de su oscuridad. El mundo finalmente tendrá un nuevo orden. Garp, ten cuidado con lo que dices. Le advirtió Sengoku instintivamente. Pero Garp simplemente meneó la cabeza. El gobierno mundial está a punto de ser derrocado. ¿Crees que tendrán tiempo de venir a por mí? De repente, un pensamiento lo asaltó y una lágrima rodó por su mejilla. Es realmente injusto con ese niño dragón, dijo con pesar. Ha trabajado media vida para esto, y aún así, su sueño es algo que otros ahora pueden lograr sin esfuerzo. Sengoku y Zuru se quedaron en silencio ante sus palabras, sabiendo que se refería a su hijo, Monkey the Dragon. Hace décadas, Dragón había desertado de la Marina para formar el ejército revolucionario, dedicando su vida a derrocar al gobierno mundial. Ahora, su sueño estaba a punto de hacerse realidad, pero tenía poco que ver con él. La caída del gobierno mundial fue obra enteramente y únicamente de Alex. Con el paso del tiempo, cada vez más seguidores de Alex se congregaron en Mare Geos. Las fuerzas del gobierno mundial ya no pudieron resistir su asalto. Ante la terrible situación, los 5 ancianos ya no podían permanecer de brazos cruzados. Cada uno de ellos entró personalmente al campo de batalla, lanzando ataques contra los seguidores. Los 5 ancianos eran increíblemente poderosos, cada uno con una fuerza comparable a la de los almirantes marinos. Extrayendo de las profundas reservas de recursos del gobierno mundial, cada uno había consumido una fruta del diablo Zoan mítica, despertando así su máximo potencial. Incluso sin su estatus de gobernantes, eran formidables guerreros capaces de dominar los mares. Cuando estos 5 combatientes de nivel almirante entraron en la contienda, inicialmente sorprendieron a los seguidores de Alex, causándoles algunas bajas. Sin embargo, una vez que estos recuperaron el equilibrio, aquellos con fuerza de nivel almirante avanzaron para enfrentarse directamente a los 5 ancianos. Ja 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 ja. Mi corazón late fuerte de alegría.
El cuerpo de Inu se congeló en pleno movimiento, y mientras la espada con forma de flor de Alex se movía por el aire, se desmoronó en finos granos de arena que se dispersaron con el viento. Al verla desintegrarse, Alex sonrió y dijo: un guerrero de alto nivel de un mundo, atado por sus limitaciones, incapaz de ascender más alto. Si hubieras tenido la oportunidad de cruzar a otros mundos, tal vez habrías podido alcanzar la grandeza. Pero en cambio, moriste aquí. Tal es la realidad. Después, Alex regresó a su dimensión de bolsillo, ignorando la agitación en el mundo pirata mientras continuaba perfeccionando sus habilidades. Mientras tanto, sus seguidores lograron la victoria total sobre el gobierno mundial. Mediante transmisiones en vivo vía visual de Endenmusi, ejecutaron a todos los dragones celestiales ante la mirada de la población mundial. Los crueles dioses del pasado ya no existían. Un nuevo dios benévolo descendió sobre este mundo, Dios Alex. Sin embargo, después de terminar la guerra, la gente se dio cuenta de que ya no podían encontrar ningún rastro de Alex, como si hubiera desaparecido por completo de este mundo. Esta situación persistió hasta que Alex emergió de su dimensión de bolsillo y regresó al mundo pirata. Tan pronto como se confirmó su presencia, la tripulación del sombrero de paja, los piratas de Barba Blanca, Garp y otros restos de los piratas bondadosos se reunieron, esperando ansiosamente su guía. Alex, desinteresado en el poder, solo buscaba controlar toda la grandeza. Esta vez, incluso una fracción de su poder bastó para derrocar a todo un mundo. Aún así, por respeto a sus seguidores, Alex pronunció algunas palabras. Estableció un nuevo gobierno mundial, centrado en los presentes. Shanks, Garp, Sengoku y otros se convirtieron en miembros del nuevo Consejo de Gobierno, mientras que Dragon fue nombrado su líder. La amplia experiencia de Dragon al frente del ejército revolucionario lo convirtió en el candidato perfecto para guiar esta nueva era. Bajo el liderazgo de Dragon, el nuevo gobierno mundial absorbió los restos del antiguo régimen y llevó a cabo reformas, creando un sistema más justo y eficiente. Alex tenía solo una directiva para estas reformas: seguir un camino dedicado a servir a la nación y a su gente. Una vez que todo estuvo listo, Alex sintió una sensación de plenitud espiritual. Comprendió que transformar un mundo para mejor era una búsqueda profundamente gratificante. Finalmente, con el apoyo de los seguidores de Alex, el nuevo gobierno eliminó a los rezagados como Kaido y Big Mom, purgando los mares del terror. Así, la caótica gran era de los piratas, que había durado décadas, llegó a su fin. Con todo resuelto, Alex centró su atención en su destino final en este mundo, Raftel, la legendaria última isla. Al llegar a Raftel, Alex encontró que la isla no tenía nada destacable, salvo unas cuantas ruinas antiguas y un poneglyph histórico en su centro. Gracias a los recuerdos de Robin, Alex pudo descifrar fácilmente el poneglyph, que detallaba los orígenes del gobierno mundial, una guerra entre 20 reinos y el antiguo reino liderado por Yobo. La historia era una de traición y conspiración, un relato bastante convencional. En otro momento, Alex podría haberlo descartado por considerarlo poco destacable, pero su conexión con la historia del mundo, marcando el final de una vieja era y el comienzo de una nueva, le dio peso. Aún así, Alex solo se conmovió un poco. Primero, porque no había vivido esos acontecimientos y no podía empatizar plenamente. En segundo lugar, porque por trágicas o dramáticas que fueran, las luchas de las hormigas difícilmente podían captar su interés. Su visita a Raftel fue puramente nostálgica, un homenaje a un mundo que había moldeado su infancia. Después de pasar algún tiempo en Raftel, Alex regresó al archipiélago Sabaody. La tripulación del sombrero de paja, después de despedirse de sus seres queridos, se reunió allí, listos para servir como compañeros de Alex en una nueva aventura a través del multiverso. Antes de partir, Alex dejó una enorme reserva de energía en el mundo pirata, asegurando la estabilidad de sus contratos durante siglos. Con eso, él y la tripulación del sombrero de paja se despidieron de Barba Blanca y los demás, abrieron un portal y dejaron atrás el mundo pirata. Grados. ¿Con ganas de más, chicos? Echa un vistazo a nuestro Patreon. Enlace, /Bapomet Fiction. Publico 20 capítulos avanzados de este fanfic allí. Capítulo 148, de regreso a Mordo. En el universo Mordo, un portal que emitía chispas doradas se abrió en el vacío. Una figura de cabello blanco lo atravesó, de pie en medio del vacío. Antes de viajar, Alex había suprimido su firma energética para evitar ser detectado por los celestiales. En lugar del escenario en el que es inmediatamente descubierto y asediado por los celestiales, Alex prefirió evaluar la situación primero, antes de eliminar sistemáticamente a estos llamados dioses. Al descender, Alex comenzó a extender sus sentidos discretamente, recopilando información sobre su ubicación y la línea de tiempo actual.
Cuando dejó previamente el universo Marvel para unirse a DC, la fuerza de Alex apenas había alcanzado el nivel de Skifater, e incluso destruir un planeta había sido un desafío. Ahora, tras recorrer los mundos de DC, Naruto y Pirata, su poder había aumentado drásticamente, alcanzando el nivel de un solo universo. Incluso entre seres de ese calibre, Alex se encontraba en la cima absoluta. Al ampliar su percepción a una vasta extensión, Alex obtuvo mucha información útil. Notó una nave espacial que se dirigía hacia Xandar, pilotada nada menos que por Star-Lord, que bailaba al ritmo de la música mientras la conducía. En ese momento, Star-Lord estaba solo, los Guardianes de la Galaxia aún no se habían formado. Al observar más a Xandar, Alex vio a Rocket Raccoon y Groot, lo que confirmó que la línea de tiempo estaba ambientada en torno a los eventos de Guardianes de la Galaxia Volumen 1. Decidido, Alex planeó sus próximos pasos. Decidió viajar a varios planetas para recolectar las gemas del infinito. Incluso ahora, las gemas podrían aumentar significativamente su fuerza. Al abrir un portal, Alex regresó a su dimensión de bolsillo. Previamente, al abandonar el universo Marvel, las gemas del infinito habían perdido su poder y ya no podían generar energía infinita. Por ello, Alex las había dejado de lado. Ahora que había regresado, la energía de las piedras se había restaurado y Alex tenía la intención de utilizarlas una vez más. Basándose en su experiencia pasada con las piedras, Alex modificó rápidamente las runas fundamentales de su dimensión de bolsillo, creando ranuras para que encajaran las piedras. La piedra del espacio, la piedra de la realidad y la piedra de la mente comenzaron a fusionarse bajo la influencia de las runas, mejorando la densidad de energía de la dimensión de bolsillo a niveles sin precedentes. Además, el control absoluto de Alex sobre su dimensión de bolsillo le permitió canalizar el poder de los Stones indefinidamente a través de ella. Una vez completada la integración, Alex dio un paso, cruzando instantáneamente años luz para llegar a Xandar. Xandar, la capital del Imperio Nova, contaba con un inmenso poder militar y una economía próspera. El planeta, al igual que la Tierra, tenía mayor vegetación y era un lugar ideal para ser habitado, superando a la Tierra en muchos aspectos. Caminando por sus calles, Alex reprimió su percepción y observó con curiosidad su entorno. Cuando vio Guardianes de la Galaxia Volumen 1, a Alex le pareció que Xandar era un mundo hermoso. Ahora que estaba allí en persona, su armoniosa combinación de tecnología y naturaleza lo impresionó aún más. A diferencia de los densos bosques del mundo de Naruto o las peculiares islas del mundo pirata, Xandar ofrecía una estética única, una unión perfecta de progreso y preservación. Después de vagar un rato, Alex se encontró con una fuente donde vio a un futuro miembro de los Guardianes, un mapache de pie. Mapache Cohete sostenía un dispositivo futurista y exclamó emocionado, una recompensa. A ver quién es el desafortunado esta vez. La pantalla transparente de su dispositivo se fijó en un hombre que coqueteaba con una mujer, Star-Lord. La pantalla mostraba los detalles de la recompensa. Objetivo, Peter Quill. Objetivo, capturar con vida. Cliente, John Doe Donta. Recompensa, 40.000 unidades. Al ver una recompensa tan alta, Rocket sonrió emocionado y exclamó, «¡Wow, Groot! Seremos ricos». En ese momento, de repente se oyó una voz cercana, «Oh, vaya, la recompensa es bastante alta». Mapache Cohete se estremeció al oír la voz inesperada a su lado. Al girar la cabeza, vio a un hombre de pelo blanco parado allí. Tanto él como Groot se tensaron, mirando a Alex con recelo. Rocket enseñó los dientes y gruñó, «Oye, amigo, lo vi primero. ¿Estás aquí para robarme mi recompensa?» Alex miró a Rocket de arriba abajo, maravillándose de cómo una cabeza tan pequeña podía albergar una inteligencia tan extraordinaria. Después de todo, las teorías sugieren que el coeficiente intelectual de Rocket era comparable al de Tony Stark. Ignorando la demanda de Star-Lord, Alex examinó sus alrededores. Momentos después, aparecieron varias naves espaciales pequeñas, rodeándolos. Rayos de luz dorada descendieron, atrapando a todos, excepto a Alex, en un campo gravitacional. Rocket Raccoon, Groot, Gamora y Star-Lord flotaron indefensos en el aire, incapaces de moverse. Una voz resonó desde una de las naves, Experimento 89P13, baje el arma. Por orden del cuerpo Nova, está bajo arresto. Rocket suspiró derrotado y arrojó su arma a un lado. Varios oficiales del cuerpo Nova descendieron, reteniendo a Star-Lord y a los demás. En ese momento, Star-Lord notó algo inusual, Alex permanecía impasible, completamente ignorado por los rayos de los Nodocore. Indignado, gritó. «Esto no es justo. Él también participó en la pelea y me robó el orbe. ¿Por qué no lo arrestan?»
Su arrebato llamó la atención del oficial líder del cuerpo Nova, quien se giró para ver a Alex aún de pie, libre. Suponiendo que sus rayos de sujeción no lo habían fijado, el oficial gritó una orden. Extiende el campo de unión para incluirlo. Deténlo también. Sin embargo, momentos después, uno de los subordinados informó confundido. Comandante, ya hemos dirigido los rayos vinculantes hacia él y hemos aumentado la potencia al máximo. Pero por alguna razón, los rayos no tienen ningún efecto sobre él. El comandante se quedó congelado. ¿Qué? Abajo, al ver a Alex Impossible, varios soldados del cuerpo Nova se acercaron con cautela, con la intención de contenerlo físicamente. Sin embargo, al llegar a menos de 5 metros, se vieron incapaces de avanzar. Era como si un muro invisible se interpusiera en su camino, aislando completamente a Alex. En ese momento, todos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Los soldados y las naves dejaron de centrarse en Rocket, Groot y los demás, y cambiaron a armas de energía letal, apuntándolas a Alex. El comandante negro, visiblemente nervioso, gritó. «Criminal. Tírate al suelo y ríndete o abriremos fuego». En respuesta a su tensa hostilidad, Alex chasqueó los dedos con calma. Al instante, los vectores a su alrededor se sumieron en el caos. Ante la mirada atónita del cuerpo Nova, todas las naves y armas de energía cercanas, tanto en sus manos como en vuelo a baja altitud, se desintegraron en polvo fino con una suave brisa. Solo entonces Alex habló con tono sereno: «Disculpas, pero no tengo intención de que me detengan. ¿Puedo irme ya?». Con sus naves reducidas a polvo, el comandante cayó al suelo desde el aire. Afortunadamente, su resistencia física lo salvó de sufrir heridas graves, aunque su nariz comenzó a sangrar profusamente. Al oír las palabras de Alex, se puso rígido y replicó con severidad: «Maldito criminal. ¿Cómo te atreves a atacar al cuerpo Nova? No te pongas tan arrogante, te arrestaré pase lo que pase». Antes de que pudiera terminar, Alex levantó la mano, sus dedos alineados como una espada, y cortó lateralmente. Los vectores alrededor de Alex convergieron en un torrente de energía de espada, que surgió hacia afuera con una fuerza abrumadora. La energía de la espada desatada causó estragos, dividiendo todo a su paso. El otrora hermoso paisaje urbano ahora mostraba una enorme y nítida división, como si la ciudad hubiera sido dividida por una fuerza imparable. En medio del estruendo ensordecedor y el polvo que se levantaba, la escena parecía el apocalipsis. Al ver este catastrófico espectáculo, el comandante se quedó paralizado, con las palabras ahogándose en la garganta. Abrió y cerró la boca repetidamente, incapaz de hablar. Unos segundos después, su rostro se contorsionó en una extraña y torcida sonrisa. De repente, enderezó su postura y se acercó a Alex con deferencia, haciendo una profunda reverencia. «Estimado señor, ¿cómo es posible que alguien como usted sea un criminal? Claramente cometimos un error. Permítanme darles una cálida bienvenida a Sandar en nombre de su gente. Nos honra su presencia. Grados. ¿Con ganas de más, chicos? Echa un vistazo a nuestro Patreon. Enlace, /Baphomet Fiction. Publico 20 capítulos avanzados de este fanfic allí. Capítulo 149, mejoras. Star-Lord y los demás se quedaron boquiabiertos al ver la destrucción junto a Alex, los restos de lo que una vez fue una ciudad bulliciosa. Con un simple movimiento de su mano, Alex desató un ataque que arrasó toda la ciudad. Sin embargo, la precisión del ataque fue asombrosa, nadie en la zona afectada murió ni resultó levemente herido. Como la hija favorita de Thanos, Gamora era muy consciente del poder abrumador de su padre. Pero, para su sorpresa, ni siquiera su padre, el Titán Loco, pudo desatar un ataque de esta magnitud y control. Esto significaba que el hombre misterioso que tenían delante era más poderoso que el tirano loco que aterrorizaba el universo. Una vez que pasó la sorpresa inicial, la expresión de Mapache Cohete cambió a una de emoción. Alex se lo había prometido antes: si Rocket lo ayudaba a recuperar el orbe de metal, Alex le regalaría una fruta del trueno. Al principio, Rocket dudaba de la existencia de tal fruta. Pero tras presenciar la aterradora fuerza de Alex, ya no tenía motivos para dudar. Rocket, una vez un fugitivo perseguido sin descanso por el Alto Evolucionador, finalmente sintió que estaba a punto de superarlo todo. Había oído hablar de un dios del trueno entre los asgardianos, una de las mayores potencias de la galaxia. Pero a partir de ese momento, el título de dios del trueno pertenecería a Mapache Cohete. Habiendo sometido sin esfuerzo al cuerpo Nova con un solo ataque, Alex dio sus órdenes como si fuera lo más natural del mundo. «Necesito una nave nueva, completamente equipada. Además, necesito a una persona específica». El tono autoritario parecía perfectamente justificado para todos los presentes.
En este universo, los fuertes se aprovechaban de los débiles. Un titán poderoso como Thanos podía arrasar planetas enteros a voluntad. Para alguien más fuerte que Thanos, como Alex, tales exigencias eran más que razonables. Que Alex les hubiera perdonado la vida a pesar de sus transgresiones anteriores ya era un regalo de misericordia. El comandante negro inmediatamente dio un paso adelante y respondió. Le proporcionaremos el mejor barco que Sandar tiene para ofrecer, completamente equipado con todos los suministros que necesita. ¿Puedo preguntar a quién necesita? El cuerpo Nova hará todo lo posible por atender su solicitud. Drax el Destructor. Actualmente está preso en KYLN. Aunque el comandante negro no entendía la conexión entre Alex y Drax, no dudó en aceptar. Por supuesto, agilizaremos el proceso y te entregaremos a Drax lo antes posible. El deseo de Alex de reclutar a Drax tenía un propósito simple, entretenimiento. Drax, como el alivio cómico de los Guardianes de la Galaxia, tenía un comportamiento inocente pero hilarantemente tonto que Alex encontraba infinitamente divertido. Pero había otra razón. En los cómics, Drax el Destructor era un ser poderoso capaz de destrozar estrellas con sus propias manos. Sin embargo, las películas habían debilitado considerablemente sus habilidades, haciéndolo indigno del título de Destructor. Alex planeó mejorar a Drax, transformándolo en su principal ejecutor en el universo Marvel. Alex recordó sus enfrentamientos anteriores en este universo, donde había matado a 3 miembros de la Orden Negra de Thanos. En aquel entonces, Thanos había sido una amenaza considerable. Pero ahora, como un ser que superaba incluso al Padre del Cielo, Alex veía a Thanos como nada más que un guardián glorificado. El titán desviado no merecía su tiempo, un subordinado como Drax destrozando a Thanos sería mucho más apropiado. Más tarde, el comandante negro informó la presencia de Alex a la máxima autoridad en Sandar, Nova Prime. Nova Prime, reconociendo el inmenso poder que ejercía Alex, fue personalmente a conocerlo. Para su crédito, Nova Prime era pragmática. Al descubrir la fuerza de Alex, le ofreció humildemente su lealtad, buscando su protección para su planeta. Alex estaba muy consciente de las amenazas actuales e inminentes de Sandar. Primero, estaba Ronan el Acusador, un extremista cree y asesino en masa que masacraba a los sandarianos indiscriminadamente, incluso a niños. Luego, estaba la inminente amenaza de Thanos, quien eventualmente atacaría y destruiría Sandar. Alex ya había decidido que Ronan serviría de entrenamiento para Rocket y los demás. En cuanto a Thanos, esa pequeña molestia sería aplastada a su debido tiempo. Sin nada que perder, Alex aceptó la propuesta de Nova Prime. Demostrando su inmenso poder una vez más, recuperó el enorme agujero negro que había desatado anteriormente y rebobinó el tiempo para restaurar la ciudad a su estado original. Durante los siguientes días, Alex se tomó un descanso poco común de mejorar sus habilidades y decidió relajarse. Durante este tiempo, selló sus poderes y exploró todas las impresionantes vistas que Sandar tenía para ofrecer con las limitaciones físicas de un humano común. Sandar era verdaderamente hermoso, y este tranquilo viaje le proporcionó a Alex un gran disfrute. Unos días después, el cuerpo Nova entregó Drax el Destructor a Alex. Alex lo sometió rápidamente y lo mejoró usando un hechizo de reversión. Para su diversión, Alex también cambió el tono de piel de Drax a un púrpura azulado, igual que el de Thanos. Así es. Tiene que ver con tu padre. Sabrás más cuando llegue el momento. Alex detuvo la conversación allí, observando cómo Star-Lord se retorcía de frustración. Alex disfrutaba de la visible incomodidad de Star-Lord. Hay cierto placer en interpretar el papel del enigmático acertijo. Aunque la gente suele decir los acertijos deben morir, ser el acertijo fue innegablemente satisfactorio. Cambiando de tema, Alex volvió a hablar. Por cierto, si vas a seguirme, tendrás que estar preparado para enfrentar algunos desafíos. Desafíos como, lidiar con esos llamados celestiales. Al escuchar el tono de Alex cuando mencionó a los celestiales, los guardianes de la galaxia no pudieron evitar una sensación de inquietud. Alex continuó. He tenido algunos encontronazos con los celestiales. Hace mucho tiempo, me enfrenté a ellos tras matar a sus creaciones, los Eternos. ¿Eternos? Gamora no pudo evitar sentir que el nombre le sonaba. Con la mirada fija en las infinitas estrellas frente a él, la mirada de Alex permaneció tranquila y firme, como Thanos. Es un guerrero eterno. Pero a diferencia de los ordinarios, es uno de sus élites. Ignorando la conmoción de todos, Alex continuó, maté a todos los Eternos de la Tierra, lo que llamó la atención de Arisem, el líder de los celestiales. Quería juzgarme, pero me negué. Así que luchamos. En aquel entonces, no era tan fuerte como ahora.
Incluso con 3 gemas del infinito y el enorme impulso que obtuve al usar el cadáver de un infante celestial, no era rival para él. Perdí. Pero usé un método para escapar, y hace poco regresé, listo para vengarme de ellos. Alex se giró, entrecerrando los ojos y sonriendo, voy a masacrar a todos los celestiales de este universo. Los celestiales ahora son nuestros enemigos. Cohete. Star-Lord. Gamora. Drax. Groot, soy Groot. Después de un momento de silencio, todos exclamaron juntos. ¿Qué carajo? ¿Hacerlos enfrentar a los celestiales, fue esto algún tipo de broma? ¿Cómo podrían enfrentarse a los celestiales? El rostro de Star-Lord se congeló mientras tartamudeaba. Alex, estás bromeando, ¿verdad? Rocket intervino, sí, somos demasiado débiles. ¿Cómo podríamos luchar contra los celestiales? Incluso Drax se rascó la cabeza y añadió, Alex, nos asustaste. No bromees así. Pero sus sonrisas incómodas se desvanecieron rápidamente al darse cuenta de que la expresión de Alex no había cambiado en absoluto. Entendieron que todo lo que Alex decía era cierto. No. Va llenos. De este paseo. Lo que pensaban que era un coche de lujo resultó ser una trampa mortal. Si Alex siguiera así, hasta el transatlántico más grandioso se estrellaría. Al ver sus expresiones de terror, Alex, naturalmente, supo lo que estaban pensando. Sonrió y dijo. No te preocupes. Son solo celestiales. Te acostumbrarás a matar a unos cuantos después de un tiempo. Siguió otro silencio. Se dieron cuenta de que ni siquiera estaban en la misma onda que Alex. Estos eran celestiales, no cerdos. ¿Cómo podrían los simples mortales atreverse a desafiar a los celestiales, y mucho menos matarlos? Al ver la absoluta falta de confianza de su equipo, Alex se sintió un poco impotente. Una vez que empezara a matar celestiales, ya no reaccionarían así. No esperaba mucho de ellos. Solo quería que lo animaran cuando se enfrentara solo a los celestiales. Un pequeño impulso moral, quizás, y presenciar sus hazañas destructoras de dioses como espectadores. No se hacía ilusiones acerca de que ellos realmente lucharan contra los celestiales. Grados. ¿Con ganas de más, chicos? Echa un vistazo a nuestro Patreon. Enlace, /Bapomet Fiction. Publico 20 capítulos avanzados de este fanfic allí. Capítulo 150, Ronan. La nave espacial voló a través de la cuenca del ojo de la cabeza del celestial muerto, entrando en la zona minera del interior. Dentro de la zona, numerosas naves espaciales pequeñas extraían material orgánico, huesos, tejido cerebral y líquido cefalorraquídeo del cráneo del celestial. Estos eran recursos escasos en el universo, que aportaban una riqueza inagotable al grupo de los Tiban y simbolizaban el poder del coleccionista. El barco atracó en el puerto y Alex y su equipo desembarcaron, entrando oficialmente en esta zona sin ley. El lujo del barco regalado por Sandar era inconfundible, y su singularidad lo hacía fácilmente reconocible. Entre la multitud, alguien exclamó. ¿No es esta la nave personal de Nodo Pram? ¿Por qué está aquí? ¿Podría haber llegado Nodo Pram a la zona sin ley? Al oír esto, los individuos sin ley de la zona intercambiaron miradas penetrantes. Normalmente, los movimientos de Nova Prime estaban bajo estricta seguridad. Pero si efectivamente había llegado a la zona sin ley, sus defensas podrían estar más débiles de lo habitual, una oportunidad de oro para un secuestro. Capturar a Nova Prime y exigir un rescate cuantioso al cuerpo Nova sería una fortuna enorme. Aunque seguramente los llevaría a ser perseguidos por el cuerpo Nova, para estos fugitivos, esto no fue un impedimento. Ya eran criminales buscados de diversas civilizaciones, con un tiempo prestado y sin miedo a la muerte. Así, surgió una corriente subterránea siniestra a medida que varios individuos armados se acercaban al barco, esperando su oportunidad para actuar. Sin embargo, los criminales más astutos notaron que la banda más poderosa, con la red de inteligencia más extensa, se mantenía en sus puestos. Presintiendo algo inusual, reprimieron su codicia y decidieron observar por ahora. Efectivamente, el líder de una facción importante se burló y murmuró. ¡Qué panda de idiotas! El dueño de esa nave ya no es Nova Prime, es alguien que derrotó al cuerpo Nova él solo. Piensa en el titán loco que siembra el miedo en todas las civilizaciones. Esa persona es aún más aterradora que él. Sonido metálico, El sonido del metal deslizándose resonó cuando la escotilla de la nave espacial se abrió y emergieron varias figuras. Los criminales que estaban listos para actuar notaron que Nova Prime no estaba entre el grupo. Confundido, uno de ellos dijo. Debe de estar todavía en el barco y no ha salido.
Ataquemos todos juntos, matemos a estos guardias y repartamos el botín equitativamente. Incluso una parte del dinero será suficiente para que vivamos en el lujo por el resto de nuestras vidas. Exactamente. Los demás asintieron con entusiasmo. Con eso, el grupo cargó hacia Alex y su equipo. Al observar las hormigas que cargaban frente a él, Alex bostezó y perdió el interés. Esta gente no merecía su tiempo. Su equipo se encargaría de ellos. Ahora mismo, solo quería explorar esta zona sin ley, donde el poder y el dinero eran lo único que importaba, y visitar al coleccionista para recuperar sus tesoros. Más adelante, al ver a los criminales abalanzándose sobre ellos, Rocket y Drax parecían emocionados. Era como si alguien les hubiera dado una almohada cuando tenían sueño. Habían adquirido poderes más fuertes y ansiaban pelear. Cuando los criminales comenzaron a disparar, ninguno de ellos se molestó en esquivarlos. Rocket fue alcanzado por un proyectil, pero su cuerpo se transformó en un rayo crepitante, desintegrándose mientras se reparaba. En cuestión de segundos, se recuperó por completo sin heridas. Drax, mientras tanto, cargó hacia adelante, completamente imperturbable ante los proyectiles que le impactaban la piel. Los ataques ni siquiera pudieron penetrar sus defensas. Avanzó como una exhalación, destrozando a cualquier criminal a su paso. Al ver esto, Rocket sintió una repentina urgencia. Bruto, deja de robarme las muertes. Cañón de riel. Rocket lanzó una moneda de metal al aire y, con una chispa de relámpago en su mano, la arrojó. Bajo la fuerza aceleradora del electromagnetismo, la velocidad de la moneda alcanzó su pico en un instante, transformándose en un deslumbrante rayo mientras se precipitaba hacia los criminales. La moneda viajó decenas de metros antes de derretirse por la fricción del aire, pero en esos pocos metros, cada criminal a lo largo de su camino fue aniquilado por el cañón de riel. En medio del fuerte olor a carne quemada, Rocket Raccoon flotaba en el aire, envuelto en un rayo, mirando a la multitud con desdén. Inmundos bichos. ¿Se atreven a interponerse en el camino del gran asesino de dioses, Alex? Déjenme, cohete trueno, librar al mundo de ustedes en su lugar. 60 millones de voltios, dragón del trueno. Asterisco, auge, asterisco. Un trueno repentino resonó mientras todos los criminales quedaron envueltos en arcos eléctricos cegadores. Intencionalmente o no, incluso Drax quedó atrapado en la explosión. Cuando el humo se disipó, todos los criminales habían quedado reducidos a cenizas. Solo una figura carbonizada permaneció en pie, Drax. Su carne se regeneraba visiblemente rápido, y gritó con furia, pequeño mapache malvado. A partir de ahora, ya no tendrás que protegerlas. He creado mi propia dimensión donde se guardarán estas colecciones. ¿Dimensional? Al oír esto, el coleccionista olvidó por completo la pérdida de los tesoros. Su mente estaba absorta en las implicaciones de esa palabra. Alex, el Diablo Blanco, tenía su propia dimensión. Como anciano cósmico, el coleccionista comprendió lo que esto significaba. El poder de Alex había alcanzado el nivel de una entidad universal, capaz de rivalizar incluso con un solo celestial. Con razón había regresado tras 2 años de ausencia. Si Alex decidía no enfrentarse directamente a los celestiales, nadie podría amenazarlo. Ignorando al coleccionista, que se quedó congelado por la sorpresa, Alex abrió su dominio y absorbió todos los tesoros de la sala de colección en su dimensión de bolsillo. Una vez que todo estuvo organizado dentro de la dimensión de bolsillo, Alex arrojó casualmente una fruta hacia el coleccionista. Esta fruta del diablo es tu pago por proteger mi colección. No me lo agradezcas. El coleccionista sostenía la fruta en sus manos temblorosas, con expresión de desesperación. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero se contuvo, reticente a arriesgar su vida por simples tesoros. Poco después de que Alex y su grupo abandonaran la sala de recolección, se encontraron rodeados por cientos de pequeñas naves espaciales que habían irrumpido en la zona sin ley. Al ver esto, todos se dieron cuenta inmediatamente, Ronan el acusador había llegado. A diferencia de la historia original, ningún miembro del equipo de Alex mostró miedo al verse rodeado. Al contrario, rebosaban de emoción, listos para la batalla. Rocket Raccoon y Drax estaban particularmente ansiosos y cargaron inmediatamente hacia la flota de pequeñas naves. Rocket saltó por los aires, observando las docenas de pequeñas naves que lo rodeaban. Con una sonrisa maliciosa, gritó, 200 millones de voltios, dios del trueno. La energía tronadora dentro de él estalló, formando un enorme mapache de trueno de 30 metros de altura detrás de él. Este avatar de poder puro parecía mucho más salvaje que la forma habitual de Rocket, con extremidades musculosas y ataques devastadores capaces de destruir múltiples naves con cada golpe. Mientras tanto, las armas de energía de la flota resultaron inútiles contra el mapache trueno.
No es que no pudieran hacerle daño, sino que el daño infligido fue tan insignificante que el cuerpo de Rocket se reparó en segundos. Al ver a Rocket dominar el campo de batalla, Drax se negó a quedarse atrás. Blandiendo espadas gemelas, cargó directamente contra la flota. Gracias a la técnica maldita inversa de Alex, tanto su constitución física como la de Rocket se habían fortalecido exponencialmente. Sin embargo, a diferencia de Rocket, quien poseía los poderes de la fruta del estruendo, Drax se había hecho tatuajes que mejoraban su destreza en el combate y un profundo conocimiento de las técnicas de espadachín maestro, otorgado por Alex. Con un poderoso movimiento de sus espadas, Drax desató un corte volador de decenas de metros de altura, cortando una docena de pequeñas naves en un solo movimiento. Ro-Onan, rugió Drax con la voz llena de furia. «Sal de aquí. Te voy a matar». Como si respondiera a la provocación, Ronan el acusador emergió de una de las naves que habían aterrizado. Vestía una armadura de batalla completa y llevaba el rostro pintado con pintura de guerra negra. Ver a Ronan hizo que Drax perdiera la compostura. Los tatuajes de su piel brillaron repentinamente con un rojo intenso. «Mataste a mi esposa. Mataste a mi hija. Hoy te mataré y los vengaré». Bramó Drax, y su voz resonó por todo el campo de batalla. Ronan, ante la abrumadora presencia de Drax, se volvió cauteloso. El poder que irradiaba Drax le recordó a cierta mujer aterradora que había conocido décadas atrás. Ronan negó levemente con la cabeza y descartó la idea. Debe ser una ilusión. Este hombre no podría rivalizar con ella. Aún así, Ronan se tomó la situación en serio. Recuperó su arma universal, un enorme martillo de guerra, de uno de sus subordinados. A pesar del aura imponente de Drax, Ronan mantuvo su arrogancia característica. «Ni siquiera sé quién eres», dijo Ronan con desdén. «No recuerdo haber matado a tu esposa e hija, como tampoco recordaré haberte matado a ti». Drax, consumido por la ira, atacó a Ronan. Sin embargo, la habilidad con la espada que Alex le inculcó le permitió blandir sus espadas con precisión letal incluso en su furia. Un enorme corte volador se precipitó hacia Ronan. Confiado al principio, Ronan intentó bloquear el ataque con una mano. Sin embargo, al hacer contacto, su expresión se ensombreció y rápidamente usó ambas manos para prepararse. Aún así, el corte hizo que Ronan saliera volando hacia atrás. De no ser por la increíble durabilidad de su arma universal, el ataque podría haberlo partido en dos. Esto es imposible. Rugió Ronan con incredulidad, con la voz llena de frustración y furia. Grados. ¿Con ganas de más, chicos? Echa un vistazo a nuestro Patreon. Enlace, /Bapomet Fiction. Publico 20 capítulos avanzados de este fanfic allí. Capítulo 151, Meta. El corte volador lanzó a Ronan hacia atrás. Aunque la mayor parte del poder del ataque fue absorbido por el arma universal, la fuerza residual logró atravesar su armadura, dejándole una herida abierta en el pecho. El inmenso impacto dejó las manos de Ronan entumecidas, casi robándole la sensibilidad. En ese momento, se dio cuenta de la verdad, su fuerza era absolutamente insignificante comparada con el hombre que tenía delante. Este hombre era un guerrero incluso más poderoso que el titán loco, Thanos. Pero ¿cómo pudo alguien tan aterrador pasar desapercibido? ¿Por qué no había constancia de él, y cómo era posible que no recordara haber asesinado a la esposa y la hija de este hombre? Lo que Ronan no podía entender era cómo Drax había tenido la extraordinaria suerte de encontrarse con Alex, un ser divino con poder cósmico que le había otorgado una fuerza inmensa simplemente para divertirse. Después de darse cuenta de que no era rival para Drax, la actitud de Ronan cambió inmediatamente. «Valiente guerrero», dijo Ronan con cautela, «debes estar equivocado. Jamás olvidaré a una figura tan formidable como tú. No pude haber sido yo quien mató a tu esposa e hija». Pero sus palabras solo sirvieron para enfurecer aún más a Drax. ¿Qué significa eso? ¿Qué antes era tan inferior a ti que ni siquiera te fijaste en mí? Los tatuajes brillantes en todo el cuerpo de Drax ardieron aún más, y su fuerza aumentó una vez más. «Maldito insecto azul», rugió Drax. «Te destrozaré y te convertiré en polvo». Al ver a Drax enfurecerse aún más, Ronan quedó completamente confundido. ¿Por qué está más enojado? ¿No estaba intentando calmar la situación? Pero al comprender que razonar era inútil, Ronan decidió luchar. Después de todo, era Ronan el acusador, e incluso él tenía su orgullo. Con un rugido feroz, Ronan cargó hacia adelante. Y luego salió volando otra vez, se estrelló contra una pared y tuvo otra herida profunda, que revelaba sus huesos, tallada en el pecho. Finalmente, Ronan comprendió.
Este oponente no era alguien a quien pudiera enfrentarse, y si no huía, la muerte era inevitable. Gravemente herido, Ronan abandonó toda pretensión de dignidad y se dispuso a escapar. Sin embargo, contra el mejorado Drax, la retirada de Ronan fue ridículamente lenta. En solo 0,36 segundos, Drax ejecutó docenas de pasos rápidos, desapareciendo de su lugar y reapareciendo directamente frente a Ronan. La técnica Shab, procedente del mundo de los piratas, demostró su destreza incluso en el universo Marvel. De un solo golpe, Ronan salió volando una vez más, con el cuerpo plagado de heridas. La sangre manaba de su armadura destrozada mientras sus fuerzas se agotaban. Al ver el miedo grabado en el rostro de Ronan, Drax dejó escapar una risa siniestra. Ja ja ja. Insecto asqueroso. Te arrancaré las extremidades una a una y te dejaré morir en la desesperación y la agonía. Recuperando sus espadas gemelas, Drax se acercó a Ronan paso a paso. Cada paso traía una nueva ola de terror a Ronan, quien gritaba desesperadamente a sus subordinados. Dispárenle. Mátenlo. Mátenlo ahora. Decenas de pequeñas naves se fijaron en Drax y lo bombardearon con rayos de energía abrasadora. Pero Drax, cuyo cuerpo físico se había fortalecido a niveles que superaban incluso a los de Thanos, permaneció impasible. Los láseres no podían penetrar su piel y mucho menos hacerle daño. En todo caso, los ataques parecían más bien un relajante masaje de cuerpo completo. Drax alcanzó a Ronan, colocó un pie firmemente sobre su pecho para mantenerlo en su lugar y agarró uno de los brazos de Ronan con ambas manos. Con un rugido, Drax tiró con todas sus fuerzas, arrancándole el brazo a Ronan con un violento chorro de sangre. Con sus niveles de poder actuales, el dios del trueno Rocket Raccoon y Drax el Destructor estaban mucho más allá de las fuerzas de Ronan. En cuestión de momentos, Ronan fue asesinado por el Destructor Drax, mientras que la mayoría de las naves más pequeñas fueron aniquiladas por Rocket Raccoon. Las naves restantes que se dirigían hacia Alex y los demás fueron rápidamente destruidas por Star-Lord y el resto del grupo. Durante toda la batalla, Alex no movió un dedo. Precisamente por eso Alex había reforzado a Mapache Cohete y a Drax. Como jefe importante, ¿cómo no iba a tener subordinados formidables para lidiar con los soldados rasos? Una vez destruidas todas las naves enemigas, un hombre de mediana edad y piel azul apareció por un lado. Sus ojos se iluminaron al ver a Star-Lord, pero rápidamente ocultó su expresión con fingida indiferencia mientras guiaba a su tripulación para rodear a Alex y a los demás. Ja ja ja. Pero si es mi pequeño Star-Lord. Yondu salió del grupo, se acercó a Star-Lord y dejó que su expresión se torciera en ira antes de golpearlo en el estómago. ¿Te atreves a traicionarme y robarme mi dinero? Cuando te traje a bordo, era solo un niño. Esa gente quería comerte, y yo te salvé de ellos. Yo te crié. No soportaba verte morir, así que no cumplí su petición. En cambio, te crié yo mismo. Star-Lord quedó atónito. Habiendo crecido con Yondu, sabía que el devastador no mentía. Al enterarse de que su padre era un completo sinvergüenza mientras que Yondu le había salvado la vida, Star-Lord se sintió profundamente en conflicto. La información de Yondu no estaba del todo completa, por lo que Alex agregó. Tu padre es un planeta viviente, un celestial cuya verdadera forma es un cerebro enorme. Ha vivido durante eones, esparciendo las semillas de su poder por incontables planetas. Estas semillas esperan brotar y absorber la energía del planeta para fortalecerlo, lo que le permitirá llevar a cabo su plan de dominar el universo. Pero quizás debido a la edad, siente que está perdiendo velocidad. Su expansión ha sido demasiado lenta. Así que decidió crear un niño con genes celestiales para que lo ayudara a conquistar otros planetas y aumentar su poder. Para lograrlo, se cruzó con mujeres de diversas especies del universo, engendrando innumerables hijos. Pero ninguna heredó el gen celestial, así que las mató a todas sin dudarlo. Pero tú, amigo mío, llevas el gen celestial. Cuando estés cerca de la verdadera forma de tu padre, ejercerás el inmenso poder de un celestial. Nuestra misión es simple, matar a ese cabrón de tu padre, despojarlo de su poder y transferirlo a ti. Así te convertirás en el miembro más fuerte de los Guardianes de la Galaxia. Espera, intervino Gamora. Si es un planeta vivo y un celestial, ¿podemos siquiera derrotarlo? Los demás se giraron hacia Alex, esperando su respuesta. Alex sonrió con suficiencia. ¿Ya olvidaron cuál es nuestro objetivo final? Los devastadores, recién unidos a Alex, desconocían su gran misión. Pero los Guardianes de la Galaxia sí. Recordaron lo que Alex había mencionado antes de adentrarse en el páramo. Gamora miró a Alex conmocionada. ¿No bromeabas antes? ¿Hablabas en serio? Incluso los recién fortalecidos Mapache Cohete y Drax el Destructor sintieron que su confianza flaqueaba. A pesar de su nueva fuerza,
no podían imaginarse enfrentarse a un celestial. Los devastadores, curiosos, preguntaron, ¿cuál es nuestro objetivo final? Star-Lord hizo una mueca. Vamos a matar dioses. Mataremos a todos los celestiales del universo hasta que no quede ninguno. ¿Qué demonios? Los devastadores quedaron atónitos. Se volvieron hacia Alex esperando una negativa, pero él simplemente sonrió y asintió. Al darse cuenta de que su visión era demasiado estrecha para comprender una tarea tan monumental, Alex buscó inspirarlos. No te preocupes. Por ahora no tendrás que luchar. Solo quédate detrás de mí y anímame. A partir de este momento comienza oficialmente la misión de matar a los dioses. Nuestro primer objetivo, Ego el planeta viviente. Con Nova Prime ocultando información sobre Alex, sus hazañas no se habían extendido por todo el universo. Pero sus hazañas en el páramo Yermo, matar a Ronan y capturar la flota Kree, cambiaron la situación. La noticia de una figura formidable que derrotó a Ronan sin ayuda de nadie y sometió a Sandar se extendió como la pólvora. Incluso el titán loco Thanos se enteró. A bordo de una enorme nave de guerra, Thanos se sentó en su trono mientras Abánimo entregaba su informe. Señor Thanos, tras 2 años de ausencia, el demonio Alex ha resurgido. Mató a Ronan el acusador y sometió a Sandar. Ahora se dirige al planeta viviente Ego. Thanos golpeó el trono con los dedos y el sonido del metal golpeando contra el metal resonó en la habitación. De repente, se puso de pie y se acercó a la gran ventana de vidrio en la parte delantera de la sala de mando, mirando las infinitas estrellas. Prioriza la obtención de la gema del alma, dijo con gravedad. Solo entonces podremos enfrentarnos a Alex. Debo cumplir mi misión. Los recursos de este universo están casi agotados. Eben y Ma, aunque leal, no podía ocultar su inquietud. Incluso él carecía de confianza para enfrentarse a Alex. Antes de la desaparición de Alex, había luchado contra Arishem, el líder de los celestiales, y había escapado con vida. Ahora, 2 años después, el regreso de Alex significó que se había vuelto aún más fuerte, tal vez más allá de lo que Thanos solo podía manejar. Pero si Thanos pudiera adquirir la esquiva gema del alma, podría tener una oportunidad contra Alex e incluso derrotarlo. Después de todo, Alex había confiado en el cadáver de un joven celestial y en el poder de las piedras del infinito para enfrentarse a Arishem antes. La piedra del alma debía ser encontrada a toda costa. Grados. ¿Con ganas de más, chicos? Echa un vistazo a nuestro Patreon. Enlace, /Bapomet Fiction. Publico 20 capítulos avanzados de este fanfic allí. Capítulo 152, Ego. Bajo la abrumadora fuerza de Alex, sus subordinados no tuvieron más opción que avanzar a regañadientes hacia el planeta viviente, Ego. En ese momento, las fuerzas de Alex sumaban más de 10.000, equipadas con una formidable flota de acorazados interestelares y naves de combate. Incluso sin la intervención personal de Alex, este poder fue suficiente para destruir a la gran mayoría de las facciones del universo. Dondequiera que iba su flota, era recibida con asombro y reverencia por las fuerzas locales, incluido el Imperio Kree, una entidad que había dominado el cosmos durante incontables eras. Para los devastadores, esta fue una experiencia completamente nueva, y comenzaron a sentir que servir a Alex podría no ser tan mal negocio después de todo. Incluso los seguidores de menor rango de Alex eran tratados con inmenso respeto y miedo por los forasteros. Debido a que los saltos warp continuos de más de 50 veces podrían dañar a los mamíferos y provocar que las naves se deslicen hacia espacios desconocidos e inestables, Alex decidió reducir el ritmo para el bienestar de su tripulación. Después de cada 50 saltos, descansaban. Para llegar a la ubicación de Ego desde su punto de partida en el páramo, necesitarían al menos 700 saltos. Durante estos intervalos, Alex continuó mejorando a los miembros de los Guardianes de la Galaxia y a sus nuevos subordinados, Yondu y Kraglin. Reemplazó las vides originales de Grodd con las del árbol divino en el mundo de Naruto, otorgando a sus arcillos la capacidad de absorber energía y desatar técnicas poderosas. Además, la técnica de maldición inversa de Alex empujó a Grodd a la etapa evolutiva final de su especie, transformándolo en un imponente dios coloso de la flora de más de 10 metros de altura. Para Gamora, Alex le otorgó los poderes de la fruta Temblor, Gura Gura no Mi, de One Piece, al mismo tiempo que reforzó sus capacidades físicas. Uno solo puede imaginar la expresión en el rostro de Thanos cuando se encontró con Gamora nuevamente, una guerrera capaz de destrozar el espacio con un puñetazo y poseedora de un cuerpo indestructible. En cuanto a Yondu y Kraglin, Alex les otorgó los poderes de la fruta Hielo y la fruta Destello, respectivamente, junto con físicos mejorados. En este punto, si entraran al mundo de One Piece, sin duda rivalizarían en poder con los almirantes marinos.
Ahora, Alex solo necesitaba a alguien con los poderes de la fruta magma para completar su trío de almirantes. Con esto en mente, Alex centró su atención en Groot. Usando sus ramas, crió a un pequeño Groot y le infundió la fruta magma. Este nuevo Groot se convirtió en una anomalía dentro de su especie, inmune al fuego y capaz de transformarse en magma fundido. Una vez que se completaron todas las mejoras y todos dominaron sus nuevos poderes, la flota finalmente llegó a la ubicación de Ego. Desde su nave, Alex observó el enorme planeta a lo lejos, un cuerpo celeste varias veces más grande que la Tierra, rebosante de inmensa energía. Sin embargo, esta energía parecía estar latente, con solo una fracción activa en ese momento. Quizás esto explica por qué, en la película, el poder de Ego parecía fortalecerse a medida que avanzaba la historia. El despertar de Ego tomó tiempo, y antes de que reviviera por completo, un pequeño Groot detonó una bomba en su núcleo, poniendo fin a su existencia. Fue, sin duda, una muerte impropia de un celestial, una verdadera desgracia. Sin embargo, Alex no destruyó el planeta viviente de inmediato. Necesitaba que Star-Lord conectara con él y despertara por completo el gen celestial en su interior. De esta manera, incluso tras la muerte de Ego, Star-Lord no volvería a ser un mortal sin poderes. Además, como alguien que disfruta de una buena risa, Alex no estaba dispuesto a perderse la expresión retorcida de Ego mientras caía de las alturas de la arrogancia a la desesperación más absoluta. Momentos después, una pequeña nave se separó del acorazado principal y aterrizó en la superficie de Ego. La pequeña tripulación a bordo incluía a Alex, los Guardianes de la Galaxia y Yondu. Al aterrizar la nave, Alex percibió una fluctuación de energía distintiva que emanaba del núcleo de Ego. El planeta viviente había detectado claramente su llegada. Efectivamente, después de unos 10 minutos, una nave ovalada y beige descendió del cielo. La escotilla se abrió y salieron dos figuras. Una de las figuras era un hombre de mediana edad, de unos 50 años, el celestial, Ego. La otra era una joven de rasgos suaves, de aproximadamente 1,7 metros de altura. Lo que más destacaba eran las dos antenas en su frente que se mecían con cada movimiento, era nada menos que Mantis. A través de la visión energética de Alex, vio que el cuerpo de Ego estaba compuesto enteramente de energía que imitaba la carne, no una verdadera forma biológica. En cuanto a Mantis, su cuerpo emanaba un poder de naturaleza psíquica, perfectamente alineado con sus habilidades para alterar la mente. La dinámica entre ambos era evidente, Mantis estaba claramente subordinada a Ego y su comportamiento hacia él rebosaba miedo. Ego descendió de la nave con una sonrisa que parecía genuinamente alegre. Fijando la mirada en Star-Lord, parecía maravillado ante un tesoro invaluable. Después de todos estos años, por fin te encontré, hijo mío, Peter. Cabe mencionar que el cuerpo que Ego proyectó fue sumamente convincente. Si Star-Lord y los demás no hubieran sido informados sobre su verdadera naturaleza, tal vez habrían creído sinceramente que era un padre amoroso. Sin embargo, gracias a las advertencias de Alex y Yondu, Star-Lord y sus compañeros eran plenamente conscientes de la naturaleza engañosa de Ego y no se dejaron influenciar. Después de un momento, la atención de Ego pasó de Star-Lord a Yondu. Yondu, confié tanto en ti en el pasado. ¿Por qué me traicionaste y me separaste de Peter durante décadas? Justo cuando Ego sonreía triunfante, creyendo que su plan finalmente estaba teniendo éxito, una voz con un leve tono de aprobación sonó detrás de él. No está mal. Es un plan muy ambicioso. Si lo logras, tu poder podría crecer exponencialmente. Incluso podrías convertirte en la entidad singular más poderosa del universo. ¿Quién anda ahí? El cuerpo energético de Ego tembló incontrolablemente ante la repentina voz. Lo sorprendió porque, según su percepción, nadie más debería estar detrás de él. Cuando se dio la vuelta, vio a Alex inspeccionando con curiosidad las pantallas circundantes. Ego recordaba a este individuo, un compañero de Peter. Sin embargo, este compañero parecía demasiado débil, el más insignificante del grupo. En su observación, todos los demás tenían un nivel significativo de energía dentro de ellos, nada amenazante para él, pero lo suficientemente fuerte como para ser considerado poderoso en el universo. Pero el hombre de cabello plateado que tenía delante. Su nivel de energía parecía estar apenas por debajo del promedio del cosmos. Ahora, sin embargo, parece que no fue así. Este hombre no era tan débil como parecía. Debía tener algún método para ocultar su verdadera fuerza. Aún así, eso no importaba. Ego pensó con seguridad, en este universo, ¿quién, aparte de los celestiales, podría rivalizar conmigo? Ego invocó decididamente un zarcillo de energía y lo lanzó hacia Alex, con la intención de aplastar a esta insignificante plaga y seguir reuniendo poder para devorar otros planetas.
Pero para su sorpresa, el zarcillo de energía se desintegró a unos metros de Alex, deshaciéndose en energía caótica antes de ser absorbido por él. ¿Tú puedes controlar mi energía a la fuerza?, exclamó Ego con incredulidad. ¿Sorprendido? ¿Conmocionado? Alex sonrió con malicia. Después de millones de años trabajando para alcanzar tu objetivo, de repente te encuentras con un obstáculo insuperable, yo. Con un chasquido de dedos, Alex llevó al resto del grupo al palacio. Tu poder aún no está completamente restaurado. Perfecto para una sesión de entrenamiento. Vamos, tripulación. Derroten a este celestial. Mapache Cohete y los demás se vieron transportados repentinamente al palacio. Al oír la orden de Alex, comprendieron rápidamente la situación. Peter probablemente se había conectado con el planeta, lo que significaba que por fin podían atacar a Ego directamente. Sin dudarlo, el poder de las frutas Gura Gura no Mi, Goro Goro no Mi, Pika Pika no Mi, Magu Magu no Mi y Yeye no Mi estalló espectacularmente. Rocket y los demás se transformaron en seres llenos de energía y lanzaron sus ataques contra Ego. Incluso Drax, enfrentándose al Ego celestial, desató toda su fuerza, activando sus tatuajes y blandiendo su espada para lanzar poderosos cortes voladores. Ego no esperaba que este grupo variopinto contara con habilidades tan singulares. Sorprendido, fue bombardeado por sus ataques, y su cuerpo humanoide recién restaurado se desmoronó en un instante. Sin embargo, para Ego, crear otro cuerpo era trivial. Se regeneraba sin esfuerzo y, con el paso del tiempo, su poder latente despertó rápidamente. Cada vez más zarcillos de energía colosales surgieron del núcleo del planeta, cada uno más poderoso que el anterior, apuntando a Rocket y los demás. Mientras tanto, Alex se sentó casualmente a un lado, comiendo palomitas de maíz y observando cómo se desarrollaba la batalla como si fuera una gran actuación. Por supuesto, no estaba del todo inactivo. Al llamar a Peter, Alex adoptó una expresión seria. ¿Estás listo para dejar de ser humano? Peter comprendió inmediatamente lo que Alex quería decir, aunque la frase sonaba extraña. Aún así, la fascinación por su inmenso poder venció su vacilación. Con un gesto decidido, respondió. Estoy listo. Me he dado cuenta de que la fuerza de la humanidad tiene sus límites. Ya no quiero seguir siendo humano. Alex asintió con aprobación. Buen chico. Sabía que eras listo desde el principio. Con eso, Alex decidió concederle a Peter su deseo. Alex levantó su mano, sus dedos se curvaron ligeramente mientras entraba en su estado del tercer árbol, abismo. Finalmente, liberando el vacío ilimitado, Alex envolvió todo el planeta Ego. La energía interior fue extraída continuamente de la forma de Ego e infundida en el cuerpo de Peter, transformándolo en un verdadero celestial. Grados. ¿Te apetece más, chicos? Echa un vistazo a nuestro Patreon. Enlace, /Bapomet Fiction. Publico 20 capítulos avanzados de este fanfic allí. Capítulo 153, plantilla 80%. Alex manipuló la energía de todo el planeta e infundió a la fuerza en el cuerpo de Peter. Durante este proceso, el gen celestial latente en Peter comenzó a despertar y a perfeccionarse gradualmente. A medida que la inmensa energía se derramaba en Peter, su cuerpo comenzó a desmoronarse. Sin embargo, bajo la influencia de la técnica de la maldición inversa de Alex, su cuerpo se reparaba al instante cada vez que colapsaba. Simultáneamente, el gen celestial en su interior evolucionó hacia un estado aún más perfecto. Al mismo tiempo, Ego sintió que una gran parte de su energía se drenaba rápidamente hacia un agujero negro invisible. En apenas unos segundos, una décima parte de su energía total se había desvanecido por completo. Inmediatamente siguió la dirección de la energía que desaparecía y vio a Alex absorbiendo lentamente su energía mientras el gen celestial de Peter despertaba bajo la afluencia de poder. No. Malditos ladrones. Rugió Ego. Tras abandonar su ataque contra Rocket y los demás, Ego intentó impedir que Alex siguiera consumiendo su energía. Esta energía le había llevado millones de años acumularla. Sin embargo, justo cuando se movía, Rocket y los demás lo interceptaron. A pesar de su inmensa fuerza, Ego, aún no del todo despierto, no pudo romper su bloqueo rápidamente, especialmente contra los formidables poderes de sus frutas del diablo. Pasaron otros 12 segundos, y Ego sintió que 2/10 partes de su energía desaparecían. La pérdida lo sumió en un frenesí. La abrumadora agitación emocional, combinada con el incesante consumo de energía de Alex, finalmente desencadenó el despertar completo de Ego como celestial. El suelo se abrió y un sinfín de zarcillos de energía, cada uno tan masivo como una montaña, estallaron hacia el cielo, girando y retorciéndose en el aire.
El cuerpo energético de Ego creció rápidamente en tamaño, transformándose completamente en una forma de energía colosal de cientos de metros de altura. Ahora, plenamente despierto, Ego se convirtió en una fuerza abrumadora. Rocket y los demás, que se habían mantenido firmes, ya no eran rivales para él. Incluso el más fuerte de ellos, Drax, fue superado. Drax activó sus tatuajes, desatando un poder que superaba al de Thanos, el titán de titanes, y alcanzaba el nivel de Odín. Sin embargo, incluso con esta fuerza, fue aplastado por un solo golpe de Ego. Drax salió volando del palacio, destrozando una montaña a decenas de kilómetros de distancia. Finalmente, Ego rompió el bloqueo y se acercó a Alex. Su imponente forma de energía se extendió como una montaña, con la intención de aplastarlo. Niñito ladrón, para. Esa es mi energía. Bramó Ego, furioso. Pero por muy furioso que estuviera, Ego seguía siendo solo un celestial. Y contra Alex, no importaba. Molesto por la interrupción, Alex le dio un manotazo a Ego con desdén. Deja de ser una molestia. Con una simple bofetada impulsada por su manipulación vectorial, Alex redirigió una fuerza repulsiva comparable a la de una supernova directamente a la forma energética de Ego. El golpe destrozó el cuerpo colosal de Ego y la onda expansiva se extendió hacia afuera, devastando todo a su paso. La mitad del planeta de Ego fue destruida en un instante por ese único golpe. Cerca de allí, Rocket y los demás sintieron la fuerza abrumadora que los rozaba. Con los ojos abiertos, gritaron al unísono, «¡Dios mío!». Al principio, Rocket y los demás creyeron que su fin estaba cerca. Pero al instante siguiente, Alex demostró un poder asombroso. Con un golpe casual, destruyó la mitad del planeta. ¿Existe realmente un ser humano así?, se preguntaban. No fue sorpresa ahora que Alex tuviera la confianza de proponer aniquilar a todos los celestiales, realmente tenía el poder para respaldar tal afirmación. No. Basta. Gritó Ego furioso. El Celestial reformó su cuerpo energético y cargó contra Alex, solo para ser destrozado nuevamente con una sola bofetada. Tras ser aniquilado varias veces, Ego finalmente se dio cuenta de que no era rival para Alex. Cambió de estrategia y recurrió a la súplica. Poderoso, por favor perdóname. Te serviré como mi amo. Estás transfiriendo mi energía a Peter, presumiblemente para crear un subordinado fuerte que comparta tus responsabilidades. ¿Pero por qué no me eliges a mí? He sobrevivido millones de años, mi control de la energía es mucho más preciso que el de Peter, y mi capacidad de combate y mis conocimientos superan con creces los suyos. Pero sus súplicas fueron inútiles. Alex, visiblemente molesto por las divagaciones de Ego, inmovilizó con calma la mitad restante del planeta. Una vez que la zona quedó en silencio, Alex volvió a hablar. No, te equivocas. Al final, todo lo que he hecho es solo porque me divierte. La forma de energía de Ego tembló violentamente, reflejando su rabia y desesperación. Matar a un celestial, un ser tan grandioso como él, solo por diversión, tal absurdo era enloquecedor. Pero Ego no podía hacer nada. Incluso el habla le era imposible ahora, mientras Alex confinó el planeta entero, drenando hasta la última gota de energía de Peter. Cuando la energía del planeta finalmente se agotó, Ego ya no pudo crear formas de energía. El núcleo del planeta también quedó en silencio. Con un suave pisotón, Alex envió una fuerza vectorial giratoria al núcleo del planeta, destrozándolo por completo. Dimensión del espejo X+1. Timbre. Felicitaciones, tu habilidad Dimensión Espejo ha subido de nivel. Dimensión Espejo NVL4, 1/5000 crea un espacio dimensional permanentemente estable. Tamaño máximo actual, aproximadamente igual al sistema solar. La actualización a LV4 le trajo a Alex una sorpresa inesperada, la capacidad de crear un espacio dimensional permanentemente estable a esta escala. Al procesar este nuevo recuerdo, Alex abrió de inmediato un portal a su dimensión de bolsillo. En ese espacio, desató la habilidad mejorada de la dimensión espejo. Un zumbido sordo llenó el aire mientras sutiles vibraciones se extendían por la dimensión de bolsillo. Los residentes, incluida Selina, sintieron las ondas y observaron la rápida expansión de lo que antes era un espacio confinado. En cuestión de segundos, la dimensión se extendió más allá de su línea de visión. Selina, ya acostumbrada a las hazañas de Alex, tranquilizó a los recién llegados como Luffy y Nami, no se preocupen. Es solo el maestro expandiendo el espacio de nuevo. A medida que su fuerza crece, esta dimensión también se expande. Antes no era más grande que un pueblo. Ahora. Miró a lo lejos. Probablemente ahora sea tan grande como la Tierra. Nami, familiarizada con conceptos como la Tierra y los multiversos desde su época en la dimensión de bolsillo, quedó atónita.
¿Significa esto que Alex ahora puede crear mundos tan vastos como el nuestro? Luffy, sin embargo, estaba emocionado. Para él, seguir a Alex no se trataba de comprender, se trataba de perseguir aventuras más allá de su imaginación. Y el poder de Alex siempre superaba las expectativas. Cuando la vibración disminuyó, la dimensión de bolsillo se había expandido hasta el tamaño del sistema solar. A esta escala, ya no parecía apropiado llamarla dimensión de bolsillo. La dimensión espejo mejorada la había transformado en un universo dimensional, una realidad alternativa completa. La energía de la gema de poder mejoró aún más la calidad energética central del universo dimensional. Esto aceleró la plantilla de fusión de Alex con los ojos místicos de la raíz a una asombrosa tasa de sincronización del 80%. Timbre. Fusión de plantillas, 80% completa. Nueva habilidad adquirida, raíz nivel 1. Raíz NVL1, 1/100 percibe y conecta con la raíz de la existencia. Comprende y manipula las reglas fundamentales del universo. La habilidad proporcionó a Alex una nueva percepción de la estructura subyacente del universo, permitiéndole manipular sus leyes fundamentales. Gravedad, altera su fuerza o dirección. Velocidad de la luz, ajusta la velocidad de la luz. Masa, cambia la masa inherente de un objeto. A diferencia de Vector Manipulation, que alteró las reglas con fuerza, Root le permitió a Alex alinearse con ellas sin problemas. Aunque su capacidad destructiva era menor que la de manipulación vectorial, Raíz consumía menos energía y mantenía cambios durante largos periodos. Incluso en el nivel 1, Alex podía alterar las reglas universales durante meses con mínimo esfuerzo. Además, Root podría combinarse con manipulación vectorial y amplificar todas las demás habilidades, aumentando la fuerza general de Alex en un 20%. Mientras Alex entrenaba, las noticias de sus hazañas se extendieron por las galaxias cercanas. La inminente presencia de su flota inquietó a todas las facciones de la región. Cuando quedó claro que Alex se dirigía hacia la capital del Imperio Kree, Ala, en la nube de Magallanes, las reacciones fueron variadas. Los Skrulls y el Imperio Shi'ar celebraron la noticia, encantados de que Alex pudiera debilitar a los Kree, un rival de larga data. Se activaron de inmediato los protocolos de alerta máxima. Algunos oficiales se enfurecieron con Ronan el Acusador, culpándolo de provocar a un enemigo de la magnitud de Alex. Otros desestimaron los rumores, convencidos de que eran exagerados. ¿Cómo podría un simple terrícola poseer un poder tan destructivo? ¿Destruir planetas? ¿Controlar rayos y fuego? ¿Incluso Thanos le teme? Absurdo. Si ni siquiera los poderosos Kree pueden lograr tales hazañas, ¿cómo podría un terrícola primitivo tener éxito? Esperaban ansiosamente la llegada de Alex, decididos a demostrar su superioridad aplastándolo y consolidando su lugar en la historia galáctica. Grados. ¿Te apetece más, chicos? Echa un vistazo a nuestro Patreon. Enlace, /Bapomet Fiction. Publico 20 capítulos avanzados de este fanfic allí. Capítulo 154, Capítulo 154, Inteligencia Suprema. Después de cientos de saltos intermitentes, la flota interestelar de Alex estaba a punto de alcanzar las coordenadas del mundo natal de los Kree. En ese momento, Star-Lord, sentado nervioso en su silla, no pudo contener más sus dudas. Tras dudarlo mucho, finalmente se volvió hacia Alex con una súplica. Hola, jefe Alex, sobre la próxima batalla contra el Imperio Kree, ¿podemos, tal vez abordar esto de otra manera? Quiero decir, ¿no crees que, enfrentarme yo solo a una civilización entera suena un poco loco? Alex miró brevemente a Star-Lord antes de retomar la manipulación de la esfera de energía en su mano. Durante este tiempo, Alex había dominado la activación simultánea del tercer árbol, estado abismo y estado raíz, lo que permitía que ambas mejoras se acumularan. También descubrió que a medida que su habilidad raíz aumentaba, su control sobre este universo y su universo dimensional se hacía inmensamente más fuerte. Basándose en sus observaciones, Alex teorizó que una vez que Root alcanzara un nivel lo suficientemente alto, podría separar por la fuerza este universo del multiverso Marvel, transformándolo por completo en su propio universo dimensional. Además, a un nivel aún más alto, incluso podría apoderarse de otros universos dimensionales controlados por deidades interdimensionales. Gracias a la práctica constante, su habilidad raíz ya había alcanzado el nivel 3. Raíz nivel 3, 32/1000 percibe la raíz, conéctate con la esencia del mundo y domina sus reglas fundamentales más profundas. Raíz y tercer árbol, abismo eran habilidades igualmente avanzadas, mucho más difíciles de subir de nivel que las habilidades ordinarias. Al alcanzar el nivel 3, la dificultad de las mejoras posteriores rivalizaba con habilidades como Curse Technique Reversal, Blue, aunque requería menos puntos de experiencia.
Star-Lord, al ver que Alex lo ignoraba, reunió su coraje y volvió a preguntar. Jefe Alex, ¿qué tal si dejamos que Rocket y los demás peleen conmigo? ¿No sería más seguro? Disipando la esfera de energía comprimida en su mano, Alex finalmente respondió. Vamos, amigo, ¿tienes la visión tan estrecha? Mira tu poder actual. Has alcanzado una fuerza de nivel celestial. Con toda tu fuerza, puedes destruir planetas fácilmente. ¿Qué es una simple flota Kree comparada con eso? Star-Lord parecía a punto de llorar. Pero aún no controlo del todo la energía que llevo dentro. Y los Kree también tienen armas destructoras de planetas. Alex lo animó con una sonrisa. Cree en ti mismo. Puedes con esto sin duda. Si no puedes, Rocket y los demás te apoyarán. Y además, siempre estoy yo. Al pensar en el poder abrumador de Alex, la confianza de Star-Lord se disparó. Finalmente respondió con determinación, está bien, jefe Alex, no lo defraudaré. Algún tiempo después, en las afueras de la capital del Imperio Kree, Ala, cientos de naves espaciales emergieron de un agujero de gusano y se enfrentaron a la flota Kree, que ya estaba en formación de batalla. Uno de los oficiales Kree inició contacto con la nave insignia de Alex. Ante la señal de Alex, Rocket estableció el enlace de comunicación y un Kree de piel azul apareció como una proyección en la pantalla. El oficial Kree examinó la habitación antes de fijar su mirada en Alex. La información sobre Alex ya se había difundido entre las principales facciones galácticas. Casi todos los líderes memorizaban la apariencia de este señor cósmico en ascenso. El oficial habló solemnemente. Supremo Alex, le damos la bienvenida a Ala. Sin embargo, ¿no le parece que esto es excesivo? Nuestros puertos de atraque no tienen capacidad para cientos de naves. Alex miró a Star-Lord, quien había jurado convertirse en su seguidor número 1. Al comprender de inmediato las intenciones de Alex, Star-Lord dio un paso al frente y se burló del oficial Kree en voz alta. Idiota. Estamos aquí para declarar la guerra, no para visitar. ¿Qué te hace pensar que el gran Alex visitaría tu imperio Kree? ¿Crees que eres digno? La sonrisa forzada del oficial Kree se quebró ante los insultos de Star-Lord. No sé cómo nuestro imperio Kree pudo haber ofendido al supremo Alex, pero si hay algún malentendido, estamos dispuestos a ofrecer una compensación. ¿Malentendido? ¿Compensación? Ja. Star-Lord, envalentonado por el apoyo de Alex, sintió una oleada de satisfacción. En el pasado, se habría acobardado ante alguien como este oficial Kree. Pero ahora, con la oportunidad de reprender a un antiguo pez gordo, disfrutaba del momento. Hace poco, el comandante Ronan se atrevió a atacarnos. ¿De verdad afirmas que esa no era la voluntad del Imperio Kree? El oficial Kree protestó, Ronan actuó por su cuenta. Sus acciones no representan al Imperio Kree. Star-Lord quería discutir más, pero Alex lo interrumpió. Star-Lord, como mi subordinado, estás fracasando miserablemente en tu trabajo. Confundido por la repentina crítica de Alex, Star-Lord intentó explicarse, pero Alex lo interrumpió nuevamente. La inteligencia suprema mantuvo su sonrisa serena. Claro que no. Eso era solo una pequeña parte del poder militar del Imperio Kree. Debes entender que tenemos los astilleros más avanzados de la galaxia y podemos producir cientos de naves de guerra en muy poco tiempo. Además, poseemos bandas cuánticas e innumerables guerreros mejorados por ellas. Aunque estos guerreros quizá no igualen la fuerza de tus subordinados, su número lo supera con creces. Alex se metió el dedo en la oreja con indiferencia y preguntó con tono casual. Entonces, ¿qué intentas decir exactamente? ¿Estás aquí para hacer alarde de la fuerza del Imperio Kree o planeas declararme la guerra directamente? La inteligencia suprema, una biocomputadora de alto nivel capaz de experimentar emociones, tembló visiblemente ante la amenaza apenas velada de Alex. Su forma holográfica se tambaleó, delatando la fachada de calma que había intentado mantener. Con una sonrisa forzada, respondió. Por supuesto que no. El Imperio Kree tiene al Gran Supremo Alex en la más alta estima. Al contrario, he venido a solicitar humildemente que se le permita al Imperio Kree unirse a sus fuerzas y buscar su protección. A cambio, nos comprometemos a obedecer todas sus órdenes razonables. Alex asintió, quitando los restos de su dedo. Eso no suena tan mal. Puedo aceptar la lealtad del Imperio Kree. Una sonrisa más genuina se extendió por el rostro de la inteligencia suprema. Pero el tono de Alex cambió. No me gusta la idea de que una inteligencia artificial lidere una facción bajo mi mando. Entonces, ¿puedes autodestruirte por mí? Aunque las palabras de Alex fueron formuladas como una pregunta, todos los presentes entendieron que era una orden.
La sonrisa de la inteligencia suprema se congeló y su forma holográfica comenzó a distorsionarse. La expresión de la IA se tornó cómicamente rígida. A pesar de su conmoción, no se atrevió a desafiar abiertamente a Alex. Después de todo, un humilde carroñero como Star-Lord se había transformado en una entidad divina bajo la tutela de Alex. El propio Alex debía ser aún más aterrador. Estás bromeando, ¿verdad? La voz de la inteligencia suprema vaciló. ¿Qué opinas? Alex levantó una ceja, con un tono casual pero autoritario. Al darse cuenta de que Alex no fanfarroneaba, la inteligencia suprema dejó de lado su fachada. Su expresión se tornó retorcida y feroz mientras gruñía. Maldito seas, Alex. No creas que has ganado todavía. Te arrepentirás de esto. No creo que lo haga, respondió Alex con calma antes de desaparecer de la nave en un solo paso. Al reaparecer en la atmósfera de Ala, el mundo natal de los Kree, Alex pasó por alto sus bulliciosas ciudades. En las profundidades del centro de la ciudad se encontraban los servidores principales de la inteligencia suprema, alojados en maquinaria futurista. Sin embargo, Alex sabía que eran meras ilusiones. La inteligencia suprema se había fusionado hacía tiempo con el Imperio Kree, existiendo en todos sus sistemas tecnológicos. Mientras un solo dispositivo sobreviviera, también lo haría. La IA desató un ejército de soldados mejorados cibernéticamente y equipados con bandas cuánticas para interceptar a Alex. Alex se burló al verlo. Ni siquiera me importan las bandas cuánticas originales, y mucho menos estas patéticas imitaciones. Si tuvieras el poder de crear cientos de guerreros al nivel de la Capitana Marvel, quizá me impresionaría lo suficiente como para dejarte vivir. Pero ya que me estás lanzando estas imitaciones baratas, puedes morir ahora. Con un gesto de su mano, un campo invisible envolvió todo el planeta. Los cibersoldados se desintegraron instantáneamente en polvo, arrastrados por el viento. Simultáneamente, toda la información relativa a la inteligencia suprema fue borrada de los sistemas de Ala. Sin embargo, Alex sabía que existían réplicas de la inteligencia suprema en otras partes del universo. Usando su conexión con la raíz, Alex manipuló las leyes fundamentales del universo. Guiado por los hilos de la causalidad, borró todo rastro de la inteligencia suprema en el cosmos. En cuestión de instantes, la inteligencia artificial conocida como la inteligencia suprema dejó de existir. Tras destruir la inteligencia suprema, Alex contactó al Cuerpo Nova y les ordenó tomar el control de los territorios del Imperio Kree. El Cuerpo Nova quedó atónito con la noticia. No podían creer que el Imperio Kree, que había gobernado el universo durante millones de años, hubiera caído en menos de una hora. La sorpresa dio paso rápidamente a la euforia. Con la absorción de los territorios Kree, su poder se expandiría significativamente. Sin duda, unirse a las fuerzas de Alex había sido la mejor decisión que habían tomado. Tras asegurarse de que el Cuerpo Nova tomara el control, Alex no se detuvo a descansar. Fijó su mirada en otro objetivo, Thanos. Era hora de ajustar cuentas con su viejo amigo. Grados. ¿Te apetece más, chicos? Echa un vistazo a nuestro Patreon. Enlace, /Baphomet Fiction. Publico 20 capítulos avanzados de este fanfic allí. Capítulo 155, El regreso del diablo. El titán loco, Thanos, era infame en todo el universo, y sus movimientos eran vigilados de cerca por todas las principales facciones cósmicas. Gracias a esto, Alex localizó fácilmente su ubicación actual. Para sorpresa de Alex, Thanos se dirigía hacia Terra, la Tierra. En la inmensidad del espacio, Terra era relativamente insignificante, pero sus habitantes la llamaban Tierra. El destino de Thanos implicaba que planeaba enfrentarse directamente a la Tierra. Alex dedujo de inmediato las intenciones de Thanos. Thanos debió enterarse de la reaparición de Alex y, anticipando un conflicto futuro, pretendía arrebatarle la gema del tiempo al hechicero supremo. Con el poder de las gemas del infinito, esperaba contrarrestar la inmensa fuerza de Alex. Además, Alex sospechaba que Thanos probablemente ya había adquirido la gema del alma. Obtener la gema del alma requería el sacrificio máximo, la vida de un ser querido. En la línea temporal original, Thanos no tuvo más opción que sacrificar a su hija, Gamora, debido a diversas limitaciones. Sin embargo, sin la urgencia de esa línea temporal, Thanos ahora tenía más libertad para encontrar a alguien más que hiciera el sacrificio. Esto fue mejor para Alex. Una vez que Thanos consiguiera las dos gemas del infinito, Alex planeó tomarlas para sí mismo, ahorrándose así la molestia de buscarlas. Con las 6 gemas del infinito en su poder, Alex obtendría el poder de chasquear los dedos, blandiendo la inimaginable fuerza del guantelete del infinito.
Aunque tal poder no podía afectar a entidades cósmicas de un universo singular como los celestiales, sí aumentaría significativamente la fuerza de Alex. Además, la manipulación vectorial única de Alex podría amplificar aún más el poder de las piedras del infinito. Cuando llegara el momento, Alex aniquilaría a los celestiales sin ayuda de nadie. La flota puso rumbo a la Tierra, pero en el camino se encontraron con la nave del Alto Evolucionador. Para Mapache Cohete, el Alto Evolucionador era un enemigo odiado. Volver a verlo le llenó de furia. Sin dudarlo, se puso su traje espacial portátil y lanzó un ataque ultrarrápido contra el Alto Evolucionador. Claro que Rocket no fue suficiente para derrotar al Alto Evolucionador. Pero los Guardianes de la Galaxia, incluyendo a Star-Lord, dos versiones de Groot y otros miembros, no se iban a quedar de brazos cruzados. Juntos, atacaron y destruyeron la nave del Alto Evolucionador, liberando a los sujetos experimentales a bordo. Estos sujetos experimentales, que se habían sometido a innumerables experimentos, ahora poseían diversas habilidades sobrehumanas. Incluso los niños entre ellos podían contribuir sin convertirse en una carga. En cuanto al Alto Evolucionador, Rocket no lo mató. En cambio, lo encarceló y lo sometió a terapia eléctrica periódica. Para Alex, un ser inmortal, el entretenimiento era crucial. Sin él, el paso infinito del tiempo erosionaría todas las emociones. Aunque Alex podría haber abierto un portal y llegar a la Tierra instantáneamente, eligió experimentar el viaje a través del espacio. Durante el viaje, una de las habilidades de Alex subió de nivel. Morado más una experiencia. Morado más una experiencia. Morado más una experiencia. Felicitaciones, tu habilidad púrpura ha subido de nivel. Morado nivel 5, 1/20, 000. Al combinar el estilo de flujo azul y el estilo de reversión rojo, se crea una masa conceptual. Esta masa puede manipularse con precisión e incluso conservarse durante largos periodos. Si se consume una gran cantidad de energía, la masa conceptual puede hacerse permanente. Púrpura era una de las habilidades más poderosas de Alex, solo superada por su dominio sobre la raíz y el tercer árbol, abismo. Debido a su inmensa fuerza, mejorar esta habilidad fue increíblemente difícil. Pero con práctica incansable, Alex finalmente logró su siguiente evolución. A medida que la habilidad subía de nivel, un torrente de información inundó la mente de Alex, amenazando con abrumarlo. Sin embargo, Alex absorbió rápidamente la afluencia, impidiendo que lo afectara. Después de media hora, Alex asimiló completamente el conocimiento y obtuvo una comprensión detallada del púrpura mejorado. La habilidad recientemente mejorada permitía que la masa conceptual persistiera durante largos periodos, incluso con un consumo de energía normal. Si Alex gastaba grandes cantidades de energía, la masa podía volverse permanente, desafiando las limitaciones del tiempo. Además, la fuerza de la masa conceptual había aumentado significativamente. Si Alex entraba simultáneamente en los estados del tercer árbol y del abismo mientras despegaba la masa conceptual, ni siquiera él podía comprender sus verdaderos límites. La expresión de Tony Stark era igualmente severa. Vestía un traje de combate mágico de vanguardia, muy diferente de sus diseños anteriores. Su último traje había sido mejorado varias veces, y ahora rebosaba de lecturas de energía sin precedentes. Incluso le permitía canalizar la energía del reactor de arco como sustituto del poder mágico, eliminando así su dependencia de fuentes externas. Apretando las manos con fuerza, Tony habló con tono serio, maldita sea. ¿Qué está pasando últimamente? Primero, ese saco de bolas llega a la Tierra, declara la guerra, se fortalece y arrebata 2 gemas del infinito. Y ahora aparece otra facción alienígena con cientos, no, miles de naves de guerra. Es obvio que no están aquí para hacer amigos. Mientras hablaba, Tony lanzó una mirada penetrante a Steve Rogers, claramente albergando resentimiento. Hace un año, cuando descubrió el paradero de Bucky Barnes y quiso matarlo, Steve intervino. Aunque Tony finalmente derrotó a Steve con magia y capturó a Bucky, dudó en asestar el golpe mortal. Al darse cuenta de que Hydra le había lavado el cerebro a Bucky y que no era completamente culpable de la muerte de sus padres, Tony decidió encarcelarlo. Usando magia, confinó a Bucky en la dimensión espejo, donde continúa sufriendo tormento. Tony planea mantener a Bucky allí durante 9 años antes de liberarlo como penitencia por sus crímenes. Esta historia sin resolver dejó a Tony y Steve en malos términos. De no ser por la amenaza inmediata de Thanos, podrían haber reavivado su antiguo conflicto. La frustración de Tony con Steve se había intensificado en las últimas semanas. De alguna manera, Thanos había adquirido un fragmento de simbionte de Steve, lo que amplificó significativamente su poder. Con esta nueva fuerza, Thanos escapó de la prisión de vibranio que lo retenía y recuperó 2 gemas del infinito, superando una vez más a los Vengadores.
La situación no hizo más que avivar la ira latente de Tony hacia Steve. Pensando en esto, la mente de Tony Stark se posó en Alex, quien había desaparecido hacía 2 años. Sus sentimientos hacia él eran profundamente contradictorios. Alex le había salvado la vida, pero también había usado en secreto la gema de la mente para controlarlo. Incluso sin eso, aunque Tony podría haber sentido gratitud por haber sido salvado, jamás habría cooperado tan estrechamente con una figura tan claramente antiheroica. Pero al reflexionar sobre su terrible situación actual, Tony no pudo evitar suspirar, si Alex todavía estuviera aquí, las cosas serían diferentes. Antes de irse, era lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a los celestiales. Incluso con la aterradora fuerza de Thanos ahora, no sería rival para Alex empuñando 3 gemas del infinito. En el momento en que Tony dijo esto, el silencio cayó sobre el portaaviones. El nombre Alex se había vuelto tabú para todos los presentes en los últimos 2 años. Para la mayoría, su recuerdo estaba impregnado de odio, aunque algunos también sentían cierta gratitud. El odio provenía de las brutales acciones de Alex. Él solo derrocó al gobierno y al ejército de Estados Unidos, sumiendo al mundo en el caos. Innumerables vidas se perdieron por su culpa. La crueldad de Alex no tenía límites, incluso entre los de su propia especie, los mutantes. En una ocasión, masacró a todos los estudiantes del Profesor X y usó la gema de la mente para tomar el control de la escuela Xavier para jóvenes talentosos. Tanto Ciel como Hydra, acechando en las sombras, también habían caído bajo su control. De no ser por la repentina aparición de los celestiales, Alex podría haber conquistado el mundo entero. Sin embargo, a pesar del miedo y el odio que inspiraba, fue Alex quien inadvertidamente le dio a la Tierra una oportunidad de luchar contra Thanos. Aunque Alex era despiadado con sus enemigos, era ferozmente leal a sus aliados. Gracias a él, Tony Stark se había convertido en el hechicero supremo, el más poderoso de todos. Otros habían recibido simbiontes que potenciaban significativamente sus poderes, haciéndolos 10 veces más fuertes. Estos simbiontes tampoco eran comunes, poseían una inmensa capacidad reproductiva. Ahora, incluso guerreros orgullosos como Thor y la Capitana Marvel usaban trajes de simbiontes, lo que amplificaba sus habilidades. Solo Tony Stark se había negado, recurriendo a la magia de su reactor Arc. Desafortunadamente, por un descuido del Capitán América, Thanos también adquirió un simbionte. Por razones desconocidas, esto despertó en él la capacidad de Hulk de fortalecerse con la ira. Este giro volvió a poner la situación en contra de los Vengadores. Rompiendo el pesado silencio, Nick Fury finalmente habló, desviando la conversación de Alex. Sugiero que nos pongamos en contacto con la flota alienígena y determinemos sus intenciones. Si están dispuestos a aliarse con nosotros contra Thanos, sería ideal. Si no es así, si tienen intenciones hostiles, tal vez al menos puedan servir como distracción. Pero si están aquí para reforzar a Thanos, tendremos que centrarnos en escapar de la Tierra y preservar una semilla de la civilización de la Tierra en otro lugar. Los superhéroes asintieron en señal de acuerdo, aceptando la propuesta de Fury. Fury inició una transmisión a la flota alienígena, esperando ansiosamente una respuesta. A medida que transcurrían los segundos, la tensión en el grupo se hacía palpable. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la comunicación fue respondida. Esto por sí solo era una buena señal, pues indicaba que los recién llegados estaban abiertos a negociar. Pero cuando la pantalla se iluminó, la visión que tenían frente a ellos dejó a todos atónitos. En la pantalla había una figura grabada a fuego en sus recuerdos, canoso, con sus familiares y penetrantes ojos azules que brillaban con una diversión contenida. Fingiendo seriedad, Alex se dirigió a los Vengadores. Hola a todos. Han pasado 2 años desde que me fui. ¿Me extrañaron? Grados. ¿Te apetece más, chicos? Echa un vistazo a nuestro Patreon. Enlace, /Bapomet Fiction. Publico 20 capítulos avanzados de este fanfic allí. Capítulo 156, Capítulo 156, Capitana Marvel. Todos los presentes habían estudiado a fondo el perfil de Alex, incluso aquellos que nunca habían interactuado directamente con él, como la Capitana Marvel. Todos conocían su apariencia y sus hazañas pasadas. Así que, cuando Alex, que había desaparecido durante 2 años, reapareció repentinamente, la sala se llenó de conmoción y emociones complejas. Tony Stark al ver a Alex, instintivamente gritó. Alex. Sabía que no estabas muerto. Sobreviviste incluso contra los celestiales. Cucaracha bastarda. Thor añadió con una amplia sonrisa. Ay, amigo mío. ¿Dónde has estado estos 2 últimos años? A diferencia de Tony y los demás, a Thor no le importaba mucho lo que Alex había hecho en la Tierra.
Entre todos los presentes, la actitud de Thor hacia Alex era la más cálida. Incluso después de que Alex abandonara el universo Marvel y la influencia de la gema de la mente se desvaneciera, la perspectiva de Thor no había cambiado. Pero no todos compartían la buena voluntad de Thor. El Capitán América y Nick Fury recibieron a Alex con evidente hostilidad. El Capitán América le gritó furioso: «Maldito seas, Alex. ¿Has vuelto? ¿Acaso planeas invadir la Tierra otra vez? Déjame decirte que, en estos 2 años, hemos destruido por completo tu nueva Hydra junto con la original. Ahora están sepultadas en el polvo de la historia. Aquí no tendrás segundas oportunidades». La Capitana Marvel emergió de detrás de Nick Fury, con la mirada llena de espíritu de lucha. Conocía la fuerza de Alex antes de que se fuera, pero ahora que se había unido a un simbionte, creía que sus poderes habían aumentado lo suficiente como para enfrentarse a él. Ella se burló de Alex: «Diablo, solo espera, te derrotaré». La sala se llenó de una mezcla de reacciones: alegría, miedo y provocación. Alex, sin embargo, ignoró la hostilidad del Capitán América, la Capitana Marvel y los demás. En cambio, se giró para responder a la pregunta de Tony Stark: «Claro que no estoy muerto. Un simple celestial no podría matarme». Luego, miró a Thor, una de las pocas personas a las que consideraba amigo en este universo, y dijo: «He estado en otros universos, explorando nuevos mundos. Ahora, acabo de regresar para verlos, amigos míos, antes de ajustar cuentas con los celestiales». Los ojos de Thor se abrieron de sorpresa. ¿Otros mundos? ¿Te refieres a universos paralelos? Tony Stark estaba igualmente asombrado. Entonces, ¿realmente existen los universos paralelos? Alex sonrió pero no dio más detalles, permitiéndole sacar sus propias conclusiones. Entonces, su mirada se dirigió al Capitán América, la Viuda Negra y los demás. Con una sonrisa juguetona, dijo: «Relájate. He comenzado una nueva etapa. Ya no tengo planes de dominar el mundo. En aquel entonces, tuve que actuar con agresividad ante la constante persecución de fuerzas militares y otros poderes. Pero para alguien como yo ahora, la Tierra no me resulta atractiva. ¿Por qué me molestaría en gobernar un planeta atrasado que ni siquiera ha entrado en la era interestelar cuando podría conquistar imperios por toda la galaxia? Mejor aún, prefiero explorar diferentes universos paralelos, ver nuevas vistas y superarme en el camino». Tony Stark y los demás guardaron silencio. No esperaban que, al reencontrarse, Alex descartara por completo la Tierra. Cada palabra que pronunciaba se refería a la inmensidad del universo e incluso a la conquista de dimensiones paralelas. Se dieron cuenta de que ya no estaban al mismo nivel que él. Tras décadas en el cosmos, la Capitana Marvel era más consciente de los desafíos que el universo planteaba. Se burló y dijo con sarcasmo: «¿Quieres conquistar imperios galácticos? ¿Tienes idea de lo que estás hablando? Todas las grandes potencias del universo tienen armas capaces de destruir planetas enteros. No eres rival para ellas». Alex no tenía ningún deseo de discutir con el Capitán Marvel, estaba por debajo de él. Entonces, cada vez que ella decía algo, él simplemente asentía y respondía: «Ah, sí, sí. Tienes toda la razón». Detrás de Alex, Mapache Cohete y los demás no pudieron evitar contener la risa, intentando no interrumpir la conversación de Alex con sus viejos conocidos. Sin embargo, al final no lograron contenerse, sobre todo después de escuchar los comentarios de la Capitana Marvel. «Jajaja, qué tonto. Alex ya ha conquistado 2 imperios galácticos. PFFT, esto me está matando. ¿Así que esta es la famosa Capitana Marvel? Resulta que no es más que una idiota». La Capitana Marvel, burlada por todos, montó en cólera al instante. Activó su estado binario y salió disparada de la atmósfera terrestre a toda velocidad, gritando: «Ya verás». Su velocidad era tan asombrosa que Nick Fury y los demás no tuvieron tiempo de detenerla mientras se transformaba en un rayo de luz y desaparecía en el cielo. Nick Fury suspiró, sacudiendo la cabeza, esperando que el Capitán Marvel pudiera de alguna manera prevalecer sobre Alex. Su forma se transformó en energía pura, semejante a las construcciones de energía que Ego había creado inicialmente. En este estado, Star-Lord podía manipular libremente su cuerpo, creciendo hasta alcanzar proporciones colosales y ejerciendo su poder interior con notable precisión. En su siguiente colisión, el Capitán Marvel, en su forma binaria, fue enviada a las oscuras y desoladas profundidades del espacio. De regreso a la Tierra, a bordo del Helicarrier, todos cayeron en un pesado silencio. La Capitana Marvel era su miembro más fuerte, pero la subordinada de Alex la superaba por completo. Su derrota parecía inevitable.
¿Qué le pudo haber pasado a Alex en los últimos 2 años para que incluso sus seguidores se volvieran tan abrumadoramente poderosos? Lo que siguió fue una brutal paliza unilateral. Star-Lord inmovilizó a la Capitana Marvel y el resto del equipo de Alex se unió a ella. En cuestión de segundos, estaba ensangrentada y magullada, con los ojos hinchados y ennegrecidos. Particularmente preocupantes eran las heridas causadas por la energía residual de materia falsa. Estas lesiones no sanaban, pues la energía residual alteraba sus células, empeorando su condición a cada instante. En cuestión de segundos, la Capitana Marvel perdió su capacidad de resistencia. Sus ojos se pusieron en blanco al desmayarse, y el equipo la subió a bordo de la nave principal. Alex encendió un cigarro con un toque de energía, dando una calada profunda antes de exhalar una columna de humo. La niebla gris envolvió a la inconsciente Capitana Marvel, imbuida de una energía tan intensa que parecía la mano de Hulk abofeteándola. Sangre goteaba de su nariz al despertar sobresaltada. De pie junto a ella, Alex la miró con desdén. Bueno, pequeña, ¿crees que eres dura? Ser duro no significa nada. En este mundo, necesitas poder y conexión.